Suscríbete a la Panterita. Agilidad en los servicios, salud protegida, apostala, ganar lo cambia todo. Boarding Pass, descubre el mundo a través de nuestros ojos. El grupo británico es más, tu salud en donde más te conviene. Paraner, cada vez más cerca. Desconocer una verdad nos hace esclavos de la mentira. Por eso, en ABC Cardinal decimos las cosas como son. Hemos aprendido que en la diversidad de opiniones está la fortaleza de nuestro equipo. Aquí, el derecho a la información no se negocia. Somos la número 1 en audiencia, la más potente, la más escuchada, porque la gente nos eligió. ABC Cardinal, 7:30 AM, número 1 en audiencia. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Aquí desde el local de Exbri sobre Eusebio Ayala y Cedro en un día tan pero tan especial, esperando una jornada histórica como aquel julio del 2000 o aquel Día del Padre del 2009, cuando Paraguay le ganaba por primera y segunda vez respectivamente en la historia de las eliminatorias a Brasil. Y por supuesto que esto se argumenta, se estriba en lo que fue la actuación de Paraguay. La muy buena actuación, dicho sea de paso, en el centenario y también el resultado. Hoy tenemos muchos premios. Ya les cuento enseguida y también la temática. En breve se suma Bruno Pon, en breve se suma Dani Chun también, porque esto ya es una suerte de la gran previa, camino a las 20:30. 20:30, el horario marcado para el comienzo del partido frente a la selección brasileña. A ver, tenemos entradas para regalar a la audiencia de ABC, a los clientes de Every. Ojo que vamos a contar el procedimiento y la manera, que más o menos ustedes ya tendrán alguna idea, puesto que cuando nos fuimos allá en el local que está en Fernando de la Mora, ya habíamos también regalado entradas. Así es que ya se imaginarán cómo será la manera en la que ustedes podrán acceder al menos a una entrada para ver el partido frente a Paraguay. Ustedes sabrán, porque esto ya es de dominio público, ayer ya se agotaron las 33.000 entradas y después de mucho tiempo el defensor del Chaco desbordará de hinchas albirrojos como aquellas tardes o noches históricas, camino a Francia 98, camino a Corea-Japón 2002, rumbo a Alemania 2006, ni hablar para Sudáfrica 2010, una eliminatoria en la que no cabía un alfiler de defensores porque era una selección que no le perdonaba a nadie, que justamente hace 15 años ayer con el protagonista principal recordábamos el sello de la clasificación, nada más y nada menos que ante la selección de Diego Armando Maradona y de Lionel Messi. Ya convocamos a Johnny González, por supuesto que tenemos cobertura en el Centro de Alto Rendimiento de Ipané. Si bien es cierto, no se puede hablar con el protagonista, pero siempre hay movimiento, hay ruido, hay algo que contar. Johnny, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. Ariel, buen día, saludos para todos. A ver, Johnny, ¿algo de último momento está tal cual como se manejó el equipo o puede haber alguna sorpresa? No, yo creo que Ariel se confirma lo que veníamos diciendo, especialmente ayer después de las 19, culminaba la movilización, no hubo retoques importantes en el equipo, recordemos variantes obligadas, va a tener la selección nacional, la lesión de Andrés Cubas, que lamentablemente lo deja fuera de este partido, y también la suspensión de Gustavo Gómez, el capitán, que queda fuera por haber llegado su segunda tarjeta amarilla ante la selección de Uruguay, con una práctica intensa, movilizó a todos. El profesor Gustavo Alfaro en algún momento de la práctica paró y realizó algunos cambios, pero simplemente Ariel buscando alternativas en caso que haya necesidad hoy, y me parece que Paraguay con esos dos cambios está para confirmar el equipo, el señor Alfaro, para jugar esta noche entre la selección de Brasil. La presencia de Fabián Barbuena por Gómez y de Matías Villasanti por el lesionado Andrés Cubas. Johnny, ¿hubo hace cuánto tiempo cubrir la selección? Y mira, Ariel, desde, a ver, para Brasil, no,
Me tocó Sudáfrica 2010, me tocó Brasil, Rusia, ya navegué Cardinal con Brasil y hace bastante tiempo ya perdí la cuenta, mi querido Ariel. Ya, bueno, mínimamente, pongamos, mínimamente 15 años que seguís, estás detrás de la selección, viajás, cubrís las actividades. Sí. Pregunto, sí, Johnny, yo no sé si te pasa lo mismo, que hace rato no generaba un aura tan especial lo previo a un partido de Paraguay, fuera de verdad de lo que fue para hasta Sudáfrica. A mí me genera otra vez el entusiasmo, me quiero fanatizar de vuelta. ¿A vos te genera lo propio? Totalmente de acuerdo, Ariel, totalmente de acuerdo, porque justamente eso recién tocábamos con un colega, decía, con tan poquito nos ilusionamos, con tan poquito cambiamos el humor, de no querer saber absolutamente nada de la selección a querer ver una victoria, el estadio lleno, ese acompañamiento de Ipané al defensor del Chaco que puede cambiar. Y también siento esa sensación en el ambiente que el hincha se está encariñando de vuelta con la selección nacional. Por eso decía, con tan poquito, con ese partido contra Uruguay, donde levantamos nivel en lo futbolístico y actitud también. Imagínate, Ariel, si hoy le ganamos a Brasil, el próximo combo es para pensar directamente que vamos a la Copa del Mundo. Por supuesto, ¿no? Allí la confianza, la seguridad, va a ser una imagen distinta que vamos a transmitir, Johnny, y vamos a crecer en todos los aspectos definitivamente. Johnny, contanos el itinerario. Hoy comentaba el compañero Ángel Elian que va a pasar por el Mercado 4, el bus de la selección. ¿Qué hora van a salir? ¿Qué cronograma desarrollan en esta jornada del partido? Sí, mira, yo no estoy en el panel, Ariel. Está aquí Ángel Elian, el encargado de acompañar a la selección nacional. Recordemos, en algunos partidos, principalmente en la época de Berizzo, se había cambiado de itinerario. Me acuerdo que dejaron de pasar por el Mercado 4, iban directamente General Santos, Marcial López, y evitaba la selección nacional venir por el Era Mercado por 4, Cava, la verdad. Imagínate de qué, Johnny. Era por Cava, la verdad. Imagínate de qué teníamos que agarrarnos ante la falta de resultado, por el itinerario de la selección. Sí, totalmente. Pero me parece que más bien fue para evitar repudios. A la selección nacional habían cambiado en su momento con Berizzo ese trayecto, ese lugar tan folclórico, tan popular, exactamente, el hecho de llegar y allí tenés vendedores, tenés clientes, tenés dueños de los negocios que dejan sus quehaceres para acompañar a la selección nacional. Y hoy, de vuelta, el equipo albirrojo pasará por esa zona. Imagino el partido de San 20:30. Esto digo sin confirmarlo, Ariel. Saldría cerca de las 17:30, 17:45, porque según el reglamento de competencia de FIFA, 90 minutos antes ya tiene que estar el equipo en el defensor, en este caso en el escenario donde se va a jugar el partido. Bueno, los compañeros me pueden avisar si Ángel Elian está en la TV ahora, a través de ese TV, en algún momento podemos escuchar el informe también de él, de tal manera a cruzar las informaciones y tener precisión en relación a las actividades, el camino, cómo va a ser el tema, qué hora va a llegar la selección de defensores del Chaco, porque la gente también, cuando se entusiasma, quiere salir en las veredas y estar al paso de la selección para saludar a sus ídolos y alentar y darle el cariño también. ¿Qué tal, Bruno? ¿Cómo te va? Bien, ¿cómo te va, Ariel? Un saludo a la audiencia de ABC Cardinal. Vamos a estar con Ángel Elian en un minuto. Vos sabés que hay un comunicado, vos sabés que hay un comunicado de la Asociación Paraguaya de Fútbol, si pueden ver los compañeros, por favor, un comunicado donde prohíbe toda actividad deportiva al aire libre de las divisiones juveniles. Lo que no significa, a ver, algunos están diciendo, ¿qué pasa con esta calidad de aire que tenemos, los inconvenientes? ¿Se puede suspender el partido? No, eso no va a pasar, muchachos. El comunicado habla de las actividades deportivas al aire libre de los juveniles. Ángel Elian, ¿cómo te va? Ángel, ahora sí. en la tele, si podemos tomar en todo caso el duplex a ver. ABC TV.
Sí, Una vez. ¿cómo no? ¿Por qué Chile llena su estadio? ¿Por qué Perú llena su estadio? Porque vamos a darle onda a la selección, decía. Pero la onda se le va a transmitir desde lo que vos haces en el campo de juego, que fue lo que hizo Paraguay contra Uruguay el viernes. Ahí fue que se vio, no, este equipo puede dar 2 pelotas al palo, Rochet figura. Entonces estamos hablando de un equipo que se transformó, que es diferente, que tiene otra mentalidad y que quiere ir hacia adelante, y el público entiende eso. Ahora el público, el que llena el estadio es el que dice, el viernes, ese es el equipo que queremos ver de Paraguay, por eso nos vamos a ir a ver en la cancha hoy. Ángel, yo sé que recordás porque estuviste también frente al Carde en la previa del partido contra Bolivia y si mal no recuerdo también contra Colombia. La sensación, el aire que se respira, metafóricamente hablando, diferente ahora a la época de Daniel Garnero. Ya volvemos con Ángel desde Upané. Tratando de hacer memoria, creo que es el mejor escenario dentro de un proceso clasificatorio en el que sí tenemos esperanza, ilusión y aspirar a algo, porque con Garnero no pasó, con Guillermo no pasó, Guillermo ya agarra con la soga al cuello, ya estábamos casi eliminados, se termina de sentenciar en la nueva olla contra Uruguay. No sé si Francisco Arce con aquel combo que incluyó Colombia y la posibilidad aquí de clasificar contra Venezuela, un poco antes una victoria contra Argentina. Sí, ese fue un loquerío. En renovar la esperanza y decir, claro, podemos. Porque estábamos ya heridos de muerte cuando fuimos a Colombia, nos hace el gol Colombia, nos gana 1-0, todo cambia en 4 o 5 minutos, pasamos a ganar y ganamos el partido y dependemos de nosotros mismos por lo menos para ir al repechaje en aquella oportunidad. Y ahí el público se entusiasmó, se enloqueció porque el rival era Venezuela, ¿verdad? No todavía está Venezuela, la Venezuela estamos en 2017, fue, ¿verdad? Antes del 2018, 2017. Sí. Tantos años atrás todavía estaba en un proceso de mejoramiento, estaba mejorando el fútbol venezolano, pero nos dieron un golpazo. Pero esa fue la última vez que la gente se entusiasmó en volver al Mundial, después del fracaso del 2014 de no poder irnos al Mundial del vecino, que fue un rotundo fracaso realmente con el técnico que llegó e hizo ese proceso, no nos fue bien, con Chiqui, con Peluso, lo que sea, y después otra vez con la posibilidad de tenerlo a Chiqui en la recta final del 2017, se llegó a esa posibilidad que estuvo ahí cerquita, ¿verdad? Pero futbolísticamente lejana. Comparto la idea de ganarle a Brasil, esta es la oportunidad que tenemos de ganarle otra vez a Brasil. Creo que ya hicimos la comparación de los ciclos anteriores, en aquel 2000, en aquel 2008, este es un escenario que parece mostrar más síntomas de que sí podemos, aprovechando el envión anímico que tenemos como selección tras el 0-0 con Uruguay, la llegada de un nuevo técnico, el recuperar ADN y otros puntos más. Decía Ángel, porque te ha tocado estar contra Bolivia y también contra Colombia en el Carde de Upané, ¿se vivía el mismo ambiente que se vive hoy o era una situación distinta? Muy distinta, Darío, y justamente uno lo percibe porque cuando pasan aquí los camiones y dejan sus bocinazos, cuando la gente se acerca acá, saluda al equipo de ABC, cuando más de uno viene a parar a comprar alguna remera, alguna camiseta y por supuesto trata de tener esa conexión también con cercana aquí en el recinto donde están concentrados los jugadores, uno percibe. Y por los comentarios en la calle incluso hace rato mencionábamos el discurso que vende Gustavo Alfaro, ¿no? Con relación a los técnicos anteriores, un discurso quizás optimista pero más realista, siendo consciente de nuestras debilidades, de nuestras flaquezas, no te quiere vender un producto que no existe, sino que en lo que tenemos pretende potenciarlo y por supuesto ya también llevarlo al terreno de juego, que es finalmente quien los va a juzgar. Pero ya desde ya, el paraguayo es un ser optimista, como siempre solemos decir. Pero muchísimo más ahora, Darío, realmente como mencionabas en la previa de un partido tan importante y teniendo en cuenta también que Brasil no está pasando por un gran momento. Así que, como bien dirían los hinchas, con un 0-0 yo creo que hoy ya sería fantástico. Ángel, ese chico que está allí vino exclusivamente para la selección, para ver a los jugadores de la selección, ¿no estar frente al Carde o no? Sí, es uno de los chicos que tenía que practicar con las inferiores de la selección paraguaya. Recordemos que la práctica se suspendió justamente por las condiciones climáticas. Vamos a tratar de acercarnos a él y hablar también. Usted, jugador de las inferiores de la selección paraguaya. Aquí. Recordemos que
aquí lo estoy llamando, sí. Se va a acercar a hablar con nosotros. Futbolista de las inferiores de la selección paraguaya también aquí presente. Que viene del interior del país, ya hace rato conversábamos. Vale, aporte. ¿Tu nombre? Miguel Yalas. Miguel, jugador de la selección paraguaya, ¿verdad? Sub-17. Sub-17, bueno, se suspendió la práctica finalmente por las condiciones climáticas, ¿verdad? Sí, porque yo tuve que llegar, por ejemplo, a profesor, Oye, supuente llegué allá. A Mojo y Derecho. Ciudad del Este. Ciudad del Este, Juan, de Prondeco, a ver allá. Pensión, ¿ver? Algo que por otro lado íbamos. Aparte con la chico, a ver, carne. No, Hortaine va. Para la YouTube. ¿Vamos dónde juega? A ver, ¿Tacuario? Sí, Tacuario. Aparte con. ¿Y voto? Ya por ahí, se va a ir ya como cada selección. Profesor Mariano Glesito y Pepe practicar, ¿ya va? Ellos hicieron sparring, Ángel, con la selección. Los tratos de nivel y calidad. ¿Un ejemplo, Pepe? Sí, hay calidad ya. Detalle, bien. Gracias. Ahí estaba uno de los chicos entonces presentes aquí, jugador de la selección paraguaya sub-17 también, que viene de Ciudad del Este. Él vive en la pensión aquí en la Albirroja, pero recordemos que la práctica se suspendió por las condiciones climáticas. Mucho humo, hay que decir, Darío. Creo que lo más sano era esa, la postura que tomó la APF de suspender todos los entrenamientos de las divisiones formativas que activan aquí en el Carden debido a las condiciones climáticas. Esperemos que no pase factura también para la hora del partido. Fabio Martín, con respecto al equipo, hoy cambios que por una cuestión de suspensión y lesión se dan, pero en un 100% ya definido. Y yo creo que sí, conste que a mí me hizo un poco de ruido cuando Alfaro dice podríamos necesitar salida por los laterales, sí. Entonces quizá pueda cambiar uno, o no sé si agregarle una línea de 3 a esto que ya se anuncia con bastante antelación. ¿Y a quién le vas a sacar, verdad? Salvo lo que vos decís, la suspensión de Gustavo Gómez obliga a ponerlo otra vez a Valbuena, que viene a hacer una buena Copa América, de lo mejorcito que tuvimos, de los más rescatables, ¿verdad? Y después tenés un equipo que estuvo demasiado bien defensivamente, hablando, despejó todo tipo de pelotas aéreas, pelotas cruzadas, pelotas frontales, todo impecable el trabajo. Ahora lo de Cubas sí puede ser realmente una resta importante, porque él le da esa cuota de equilibrio en lo que tiene que ver en lo defensivo, principalmente porque juega muy pegado a la línea de 4 centrales, y entonces él barre, tácticamente nunca Paraguay está mal parado cuando él juega. Ahora hay que ver con Villasanti, que no es un destructor, es un jugador que quiere acompañar la jugada. Seguramente va a tener un trabajo mucho más estático hoy, o de posicionamiento realmente, que no lo tiene, pero va a tener que cumplir ese trabajo él, Matías Villasanti, para soltarle un poco más a Damián Bobadilla, que tiene buen pie, que anda bien jugando en San Paulo, que lo confirmó en la selección, hizo un buen partido contra Uruguay. Y Gómez es el que yo quiero que se pueda despabilar, ¿verdad? Gómez no hizo buen partido, puede ser que la posición no le gustó, jugar a la derecha quizás estuvo incómodo, no se acostumbró, pero si hoy juega en su puesto natural a la izquierda, yo puedo decir que puede ser un hombre de llegada, de larga distancia, remate para sorprender al rival, juego aéreo. O sea, Diego Gómez es un jugador completo que contra Uruguay no estuvo muy bien. Detalle, Fabio, porque apostaríamos a una línea de 4. Sí. A mí me tocó particularmente comentar aquel partido de Costa Rica con Brasil a través de ABC Cardinal en la Copa América. Gustavo Alfaro, y marquemos las diferencias de categorías que hay entre Costa Rica y Paraguay. Claro. Seamos Muy claros. bien. Sí. Vamos a jugar 10 partidos. Estamos de vuelta acá. A ver si me escuchan ahora. Estamos saliendo al aire, ¿verdad? En ABC Cardinal. ¿Qué tal, Nichun? ¿Cómo te va? Bien, Bruno, un saludo para todos. Sí, yo me quedo con esa sensación dominante. Con tan poco nos podemos ilusionar. Y es la magia que tiene el fútbol, es también el formato que permite que vayan 6 directos. Entonces hoy estamos con esto, de saber que si se puntúa habremos tenido el mejor combo. Y acá quiero desafiar la matemática, porque hubo un combo donde hicimos 3 de 6, pero si hoy puntuamos, será la primera vez que Paraguay puntúa en los 2 partidos. ¿Y contra quiénes? Aquella vez se le ganó a Bolivia en Asunción. Acá es Uruguay en el Centenario y Brasil. Entonces, uno parte de ese piso de 2 de 6. Ahora, y además si ganamos y colocamos en la galería junto al gol de Campitos, al Día del Padre, para el 2009, es para tirar bomba. Y estamos hablando solamente de un combo, para entender lo que está en juego para el partido de esta noche en el Defensores del Chaco contra Brasil.
Está Johnny todavía en el circuito. Johnny, ¿estás ahí? Sí, señor, estoy aquí, Bruno. Bueno, contanos si hoy otra vez algunos insistían con lo de el lateral Cáceres. Juan Cáceres. Sí. Y yo no creo, sería un error garrafal si es que Alfaro llega a cometer ese cambio. Porque es de mayor vocación ofensiva que defensiva, ¿verdad? Sí, tienen por supuesto menor marca que Velázquez. Ayer acaso Johnny no insinuó algo Alfaro con Arzamendi en algún momento dado de la práctica como lateral izquierdo. Por eso decía Ariel en el primer contacto que en algún momento de la práctica para Gustavo Alfaro y lo mete a Arzamendia por Junior Alonso. Me parece que es algo coherente pensando lo que fue la conferencia donde él habla de una probabilidad o de una posible presencia de un ofensivo en algún momento del partido. No dijo arranque, pero en algún momento podríamos utilizar, decía ayer Gustavo Alfaro, y en algún momento de la práctica, pero ya es parte final del entrenamiento. Arzamendia pasa a formar parte del equipo titular, el equipo Junior Alonso. Y el caso de Juan José Cáceres, mira que no marcó diferencia con la selección nacional en su momento donde él fue convocado, jugó, y verás que fue el punto más alto que tuvo el sector defensivo junto a Gómez. Si bien esa zona defensiva se comportó contra Uruguay, me parece que el que más trabajo tuvo fue Velázquez. Sacarlo, si él está en condiciones, sería un error importante de Peña. Por supuesto. No, de hecho yo no creo que sea, si eventualmente quieren colocar al hombre que estuvo en Racing, actualmente en Lanús, no debería ser por Velázquez. Hasta me animo a decir que si la premisa es que juegue Cáceres, no va a ser por Gustavo. Va a ser hasta una línea de 5 o colocarlo como un falso volante por derecha, pero allí vas con el dilema de tener que sacar a uno de tus 3 volantes porque no vas a sacar a uno de los extremos, que son... es más, contra Uruguay Enciso jugó mucho tiempo por ese andarivel y después Almirón, cuando entró Ramón Sosa. Entonces uno cree que si va a jugar Cáceres sería jugar con una línea de 5, hacer una especie de sándwich entre Cáceres y Velázquez contra Vinicius y prescindir de uno de los 3 volantes. No creo que sea Diego Gómez y uno supone que Villasanti está mucho más fresco que Bobadilla, recordando que Damián, por la sobrecarga que tuvo, por el esfuerzo que hizo, porque el hombre del San Pablo tuvo ese rol táctico de ser el que taponara la salida de Ugarte en el Centenario, su cansancio hizo que no debutara Cuenca, que ya estaba para ingresar para la última ventana, pero yo no creo que sea un hombre por hombre y mucho menos por ese costado. Por eso siempre se especulaba el sector izquierdo, además de tener más hombres de oficio como Arzamendia y el propio Blas Riveros, cuando se mencionó que se podía dar esa especulación, pero yo creo que se consolide la misma línea defensiva de 4 defensores de Montevideo no debería sorprender a nadie, y fue el propio Alfaro el que instaló esto, porque yo creo que, a sabiendas que ahora Rodrigo tirándose más por el sector de derecho, tampoco uno cree que sea muy conveniente jugar con un lateral de menor marca, como ocurriría con el ex Olimpia o Cerro, indistintamente. Yo soy de la teoría de por qué cambiar lo que está bien. Es poner Villasanti por Cubas y después Fabián Balbuena por Gómez Portillo y mantenernos así como estamos. Salvo que jugar así como jugamos contra Uruguay, inclusive de modo más defensivo y jugar de contragolpe. Pero está pues la idea de... es una pena que no estemos con el equipo completo, ¿verdad? Pero Fabio, por ejemplo, anoche decía, no, Paraguay tiene que entrar con todo, hay que arrollarlo a Brasil y es un equipo terrenal, decía. Pero después a las 12, cuando terminen ellos en el canal, vamos a hablar con Fabio. Mira que ese va a ser el ambiente. Mira, no sé si es tan terrenal, mira que tiene los 2 delanteros del Real Madrid. Los 3, y sí, vos sabés que la primera vez no es titular este muchacho Hendrik, no es titular todavía. Rodrigo y Vinicius son titulares. Y después lo tenés a Lucas Paquetá, lo tenés a Bruno Guimaraes, Andrés, lo tenemos más como
de recuerdo de campeón de Fluminense, ya fue transferido a Inglaterra al Wolverhampton, pero no es un equipo que voy a decir, porque llegó a decir, no es el equipo de Pelé, se fue mucho en el tiempo. Yo le decía, no, ¿para qué irnos en el tiempo de Pelé, verdad? No es la selección brasileña de Ronaldinho, de Ronaldo. ¿Cuándo fue la última vez que Brasil fue campeona del mundo? En el 2002. Y después Brasil, ¿qué ganó? Ganó los Juegos Olímpicos con Neymar. Copa América. La Copa América, sí, ¿verdad? Lo ganó, pero en penales, ¿verdad? Contra la selección de Uruguay. No. Contra, no, 3-1 le ganó fácil a Perú. A Perú. Claro, en el 2019. Esa es otra la definición de penales contra Uruguay. ¿O en esa misma Copa América? No, definición de penales, Uruguay le gana en penales a Brasil en el 95, con el gol de Manteca Martínez, cuando Julio falló, el que había hecho con el gol con la mano contra Argentina. Hace mucho que no gana Brasil, hace mucho que no es la selección brasileña potente que conocemos, ¿verdad? Claro. De ser un gran equipo, pero tiene jugadores muy buenos, o sea, no es... Lo que pasa, no es que vamos a entrar a atacarle a Brasil desesperadamente, desenfrenadamente. Yo creo que tiene que mantenerse Alfaro con su ideología y con lo que vino siempre a pregonar desde que dio sus conferencias de prensa. Cuidar el arco primero, ganar en mitad de cancha, la preponderancia del partido, cuidar el cero y después vamos a buscar el gol. Lógicamente que no estoy diciendo que no quiero ganar. Ese fue el problema, que cuando debatimos, dicen, no, vos no querés ganar, vos querés el equipo Mbopí, el equipo que entre a defenderse. No. Nosotros somos una selección que estamos saliendo de una grave crisis hace años, no de ahora, que Alfaro no tiene la culpa, al contrario, Alfaro vino, creo que a darle otra vez emotividad al público, a la gente, pero simplemente lo que yo digo es que hay que tomarse recaudos, no hay que volverse loco con Brasil y decir, no, nosotros después del empate contra Uruguay ya somos la selección paraguaya de antes, vamos a atacarle con todo, porque te recuerdan pues los partidos, las victorias, las dos que tenemos contra Brasil. Pues teníamos jugadores, Barreto, Cabaña. Además, en la primera que ganamos y rompimos el maleficio de no poder ganarle a Brasil, en la eliminatoria fue un centro de Gavilán, cabezazo de Paredes, y el segundo era una pelota larga de Chilaver que peina Cardoso y define Campos. Una pelota larga, ¿verdad? Nuestro estilo, con nuestra herramienta. Tenemos que saber también quiénes somos nosotros, porque decimos por Brasil, capaz una corriente dice, no, es un equipo terrenal. Pero miremos un poco dentro de casa. ¿Qué somos nosotros? Estamos sacando probablemente, ni sacamos todavía la cabeza del fondo del océano. Estamos tratando de sacar, porque tampoco por haber empatado y haber mostrado un nivel interesante frente a Uruguay ya podemos decir que no, a partir de ahora somos poderosos, le vamos a ganar a todo el mundo. No, esto es de a poco. Es una selección que se está reconstruyendo, una selección que se hizo añicos y que hay indicios, es cierto, de que va a comenzar a reconstruirse juntando las piezas. Los pequeños vidrios, las esquirlas que revolotearon por allí. Tenemos que ir otra vez ahora recomponiendo todo. Pero por supuesto que da esperanza, da fe. Los brasileños, uno escucha por ejemplo a Andrés y a ellos les encantaría que Paraguay salga a presionar de lejos y que juegue alocado, que deje espacio, que sea un equipo largo para que muchas veces Brasil lo ponga mano a mano a un Vinicius, por ejemplo, que es lo que yo creo tenemos que tratar de evitar en la medida de lo posible. Porque un mano a mano con Vinicius es suicidarse, porque sabemos perfectamente, y te lo va a decir eso, y sabe perfectamente, y es consciente Gustavo Velázquez, que lo sufrió terriblemente. Y además esta selección a nosotros nos pasó por encima hace poquito, 2 meses nomás, 4-0. Por eso me parece que hay que tomar en su justa medida lo que sucedió en el Centenario y plantear a partir de allí el famoso partido inteligente, porque el partido mismo también te va dando informaciones, cómo vos si puedes salir un poco más, si puedes resguardarte, en qué momento podés presionar un poco más lejos, largar más gente al ataque y no descuidarte, porque con estas selecciones que tienen jugadores realmente con una impronta y una jerarquía individual muy distintiva, te pueden destrozar en un descuido. Jorge Campos está en línea, conocedor de lo que es el fútbol. Jorge, gusto de saludarte, ¿cómo estás? Hola Bruno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Bien, muy bien. Encantado de saludarte, Jorgito. Bueno, igualmente a vos. Primero,
¿Cómo viste a la selección paraguaya frente a Uruguay y si quedaste sorprendidos como todos, una especie de cambio totalmente que tuvo la selección paraguaya con relación a las presentaciones anteriores, Jorge? Sí, realmente a mí no me sorprendió el cambio por el tema de que yo lo conozco a Gustavo Alfaro, que me dirigió a mí en Quilmes. Es un técnico bastante motivador y bueno, en esa época nosotros, un equipo chico como Quilmes, nos llevó a la Sudamericana. Y sé cómo trabaja y sé cómo encara todos sus partidos, entonces es lo que nosotros estábamos buscando y encontrábamos con el partido contra Uruguay. ¿Y cómo trabaja Alfaro? ¿Qué de distinto para vos mostró Paraguay en relación a ese equipo de la Copa América y en relación a ese equipo que hasta antes de Uruguay jugó la eliminatoria, Jorge? Sí, trabaja con distinto realmente en la motivación. Él sabe que un club es distinto que una selección y en sus declaraciones, muchas de sus declaraciones se nota de la motivación que le está dando a los jugadores y que como dijo, no voy a ver ni un paraguayo que deje de correr, y eso es lo que está demostrando la selección en este poco tiempo que le tocó jugar en un solo partido, y ojalá que hoy podamos rememorar lo mismo. ¿Crees que el planteamiento se va a diferenciar mucho de lo que fue Montevideo o que será muy pero muy similar? No, yo creo que va a ser un poco similar porque Gustavo no cambia mucho su forma de jugar. Sí, lo que va a cambiar es el ambiente. Se espera un lleno total después de mucho tiempo en el defensor del Chaco. Y yo creo que eso lo va a motivar a los jugadores y va a demostrar que Paraguay puede ganarle a Brasil. Jorge, una consulta técnica, ya que te dirigió, él es de hablar mucho con los jugadores porque sus conferencias de prensa, ayer por ejemplo habló 1 hora 15 minutos, o es más práctico ya con los jugadores, sí se entusiasma, tiene muy buena verba, da gusto escucharlo. Yo no estoy diciendo con esto porque es muy interesante todo lo que va diciendo, ¿verdad? Pero viste que a un jugador hablarle 1 hora 15 minutos, 1 hora y media, un jugador joven de hoy, es muy complicado. Yo no sé, ¿cómo hace Jorge? Él, en tu época al menos, ¿cómo lo hacía? Un audio WhatsApp, vos pasás 30 segundos y ya nadie te escucha. Sí. No. ¿Cómo 30 segundos era? 30 segundos pasás yo pongo velocidad 2 para escuchar rápido. Por eso. Sí, no era hablar, es cuando terminan un entrenamiento, te llama, te dice, Jorge, ven un rato, quiero hablar contigo. Si mira, esto va a estar así, puede pasar esto, si se va a lateral, en el caso del Chicho, seguirle hasta ahí, y ya tácticamente se trabaja eso, ¿verdad? Pero aparte de, por ahí, si quiere recalcarle a uno en especial, lo llama, lo motiva, pero son 3 minutos lo que te tiene un ratito retenido ahí, una conversación como cualquiera, como cualquier otra, pero es clase de técnico y realmente es muy motivador y bueno, ojalá que hoy podamos ver esa motivación dentro de la cancha. Jorge, ¿y vos cómo crees que Brasil va a venir a jugar? Porque mucho de repetir o no lo de Montevideo tiene que ver, porque allá sabíamos que Uruguay iba a salir a atacar. Acá la gran pregunta, inclusive los propios brasileños se hacen, es cómo va a salir Brasil, y Brasil mismo quiere que Paraguay salga más. Y según tu experiencia y apelando un poco a aquella jornada histórica del 2000, ¿cómo vos crees que Brasil va a salir a jugar contra nosotros esta noche? Bueno, según me están diciendo gente, o sea, la prensa especializada, que es la peor Brasil la peor versión de Brasil de todos los tiempos. Yo no creo que sea tanto así. Y Brasil va a venir a jugar como Brasil, como siempre jugó, está acostumbrado a desenvolverse en un escenario como como el que va a ser hoy seguramente en el defensores. Pero yo creo que no hay que tenerle miedo, sí, respeto como a todos los otros equipos que vienen a jugar acá, y de acuerdo a eso depende de cómo se va desempeñando el juego, si atacar más. Yo creo que vamos a tener más recuperación en el medio de la cancha, está con Villasante y Gómez en este caso, y bueno, ojalá que
Paraguay pueda recuperar alta la pelota y poder causarle daño al equipo brasileño. Jorge, entonces, ¿no crees que Paraguay salga a asumir demasiado decididamente el protagonismo y que presione en zona alta a Brasil? No creo que vaya a presionar alto Brasil. Creo que lo va a hacer como siempre en 3/4 de cancha nuestra y a partir de ahí tratar de recuperar la pelota de ellos, pero yo creo que nosotros le podemos cortar todos los caminos. ¿Cuántas veces ya viste de vuelta tu gol contra Brasil, contra Dida, aquel de la primera victoria en un día de julio del 2000? Sí, en estos días he visto más que casi en todo el año, siempre cuando nos toca jugar contra Brasil. La gente, ustedes me hacen recordar, realmente me hacen emocionar. Y es un recuerdo bastante lindo que lo llevo dentro mío, pero lo más importante es el presente de nuestra selección, y yo como paraguayo, como jugador de la selección, quiero y necesito que Paraguay vuelva a estar en el lugar que se merece. ¿Vos guardás archivo, fotografía, título de ABC, por ejemplo, de aquella jornada? No, mi mamá, que en paz descanse, era la que guardaba todos los detalles de eso, así que es lo que más es lo que hacía mi mamá. Jorge, muchísimas gracias, hermano querido. Un fuerte abrazo. Muchas gracias, Bruno. Un saludo para hoy, tu audiencia. Gracias, muy gentil, muy amable. Jorge Luis Campos, qué gol metió, qué golazo, qué bombazo fuera del área, ¿verdad? De derecha, era para el Mundial 2000... Corea-Japón. 2002. Claro. El partido se jugó en el 2000, ¿verdad? Claro, julio del 2000. 2 años antes. Porque como ocurre ahora, Paraguay jugaba de local en la primera ronda y tenía un impacto muy grande. ¿Por qué? Porque, como creo que recién dijo Ariel, nunca le habíamos ganado a Brasil. Y era una novedad porque las eliminatorias, como los chicos o la gente de hoy recuerda, recién es para el 98. Pero en el 98 Brasil no participó de las eliminatorias porque era una época donde el campeón del mundo no jugaba las eliminatorias, ya estaba clasificada automáticamente. Entonces para Corea-Japón recién Brasil entra a las eliminatorias. Y aquel Brasil llegaba tan o más cuestionada como la de ahora. Hicieron 2000 cambios, terminarían levantando la copa en Yokohama contra Alemania, pero a esa Brasil Paraguay le ganó 2-1 con el gol de Carlos Humberto y luego el gol de Campitos, y por eso recordar el pasado quiere replicar esta noche, pero el dilema va a ser entre la cautela, que creo que es lo que se pregona desde la dirección técnica, y lo que va a ser el ambiente, porque la gente que agotó, porque el equivalente nuestro a lo que pasó en Uruguay con Suárez fue el partido. Ante el partido, la venta era normal. Y se disparó. ¿Por qué? Porque esa gente no es esa de no, pero el punto es importante. No, esa gente va con la ilusión de querer verle a la albirroja y ganarle a Brasil. Ojalá que la gente no sea... Va a ir con... No, pero Dani, eso no puede jugar muy en contra. No, pero porque la gente tiene el derecho a ser ansiosa, porque Paraguay yo quiero que se defienda, porque si no vamos a ir a la gran Fabio. Que Vinicius no existe, que esto. A propósito, está Fabio. Fabio, ¿estás ahí? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes, saludos a Dani y Ariel. Aquí ya estamos con los compañeros. Bueno, espérame un ratito. Edgar, ¿cómo te va? Buenas tardes. Hola Bruno, buenas tardes, saludos a todos. Cuando llegas a una estación de servicios, ¿qué buscas? Calidad de combustible, limpieza, buena atención o algo para recargar las pilas. En las estaciones de servicios Susay Posta, sabemos lo que el cliente necesita. Estamos en los principales puntos del país y le ayudamos a recorrerlo. Cargue potencia, cargue fuerza, cargue en estaciones de servicios Susay Posta. Cantidad de
calidad garantizadas. En Crédito Amigo te acompañamos en las buenas y no tan buenas. Solicita tu crédito en www.creditoamigo.com.py o vía WhatsApp 0982-495-950 y te damos una respuesta inmediata. Solicitar un préstamo nunca fue tan fácil. Si necesitas efectivo, mejor Crédito Amigo. Bueno, Edgar, Fabio, tenemos 10 entradas. ¿Esto es gentileza de quién, mi querido Ariel? Gentileza APF, Bruno. Ah, bueno, perfecto. Tenemos 10 entradas, pero vamos a hacer así. Las primeras... A ver, no, pero ahí se va, vamos. Espera. Yo creo que atendemos que tenemos una fuerza. Puede venir la primera persona, se anota y ya gana directamente. Pero ahora mismo. Ahora, el primero que llega Efri, sí. Eusebio Ayala, sí. Frente a Cedro. Y sí. Pero para dar una referencia estilo Paraguay, okay. pues... No, ya sé, pero Cedro pues, es difícil. Frente a Ferrex. Sí, Ferrex. Viste, el paraguayo pues, te dice, grupo, frente a tal lugar, te dice. Entonces ahí vos te ubicas. Cuando tenés la razón, te tengo que dar la razón. Gracias, Ariel. Así como cuando todo muy lindo la referencia, pero ¿qué hacemos con el segundo, el tercero, el cuarto que va a venir acá? No, el primero que llega. El primero que lleva... El primero que llega, le anotamos acá... Y ya retiran ABC directamente su entrada, Va a generar. Tiene que venir con su cédula. Gracias a las chicas de marketing, realmente muchísimas gracias que nos están ayudando acá. Fabio. Señor. Así que sos vos el famoso Fabio Martín. ¿Qué le podemos ganar a esta hora selección de Brasil? Vamos a entrar a bofetearle que Vinicius no existe. Un equipo terrenal, que esto que no son los de Pelé. Edgar, y vamos con Fabio. En caso de estreñimiento, la Felax, que es lactulosa, es la solución inmediata y segura. Regula y corrige la evacuación intestinal. Apto para todas las edades. La Felax lo encontrarás en las principales farmacias del país. Representa y distribuye Bioethic Pharma. Ofertas toda la semana en El Cacique. Lunes, recargate con buenos precios. Martes, frutas, verduras y alimentos light. Miércoles, fiambrería, limpieza y alimentos de producción propia. Jueves, carne, pollo, pescado y productos a granel. Los fines de semana tiramos la casa por la ventana. Ofertas toda la semana en El Cacique. En Luque, Aregua e Itagua, El Cacique si te conviene. AR Electricidad importa y distribuye lámparas LED bulb, tubos LED, llaves termomagnéticas, interruptores y tomacorrientes de la marca Sica. Avenida Fernando de la Mora, casi Cacique Lámbare. Encontranos en Instagram como AR-Electricidad 90 y en Facebook como AR Electricidad SRL. Teléfono 0986-104-688. AR Electricidad, precio y calidad. Me encantaría que todo el país de todos los argumentos como para poder hacerlo. Bueno, ahí está. Le pedí a Wilson ir rescatando las frases de Alfaro, hermano. Vos sabés que ya tengo ganas de irme yo mismo a jugar el partido. ¿Querés ganar, verdad? Ir yo mismo a la cancha. ¿Querés ganar, Mirá Bruno? que está Fabio. Llegó el primer ganador de la entrada, llegó acá a Exfree Eusebio Ayala. Hermano querido, qué rapidez impresionante. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Todo bien, todo bien. Acerca un poquito más tu Hola. Bueno, ¿cómo te llamas? Cristian Benítez. Cristian, ¿y cómo tan rápido llegaste? Sí, estaba acá cerquita, estaba. Pero siempre le escucho que estaba pendiente. Yo sabía que iban a avisar eso. ¿Cuántos años tenemos? Yo tengo 29. 29. Máximo, ¿cuánto vos escuchás un WhatsApp que alguien te envía? Máximo, no, ni 20 segundos. 20 segundos, ya no escucho más. ¿Es verdad que ya es mucho? No, ya es mucho. ¿Y no suele poner velocidad 2? Si yo sé que es un audio interesante, sí. ¿Eh? Si yo sé que va a ser un audio interesante, sí. Cuando el audio interesante, escuchar tranquilo, ¿verdad? Sí, pero los grupos, eso no, nunca. Ese es los grupos, velocidad rápida, ¿verdad? Sí, rápido. O si no, no escuchamos los directos. Muy bien. ¿Siempre nos escuchás todos Siempre, los días? todos los días. Bueno, decime una cosa. Ya tenés la entrada, acá la gente de marketing de ABC te va a ayudar. Anotamos, trajiste tu cédula, anotamos y ya podés pasar directamente de ABC para irte a la cancha, inclusive
Me imagino que te vas a ir temprano Sí, porque sí. a las 5:30 se abren los portones. Ok. ¿Qué pensás de la selección paraguaya? Y la verdad que después de lo que demostró contra Uruguay, la verdad que nos levantó muchísimo el ánimo. Estábamos muy decaídos porque mira que si traíamos mal resultado allá, yo no creo que se iba a llenar como se va a llenar el estadio hoy, pero yo creo que con lo mal que, o sea, no mal decir, pero con lo más o menos que viene Brasil, yo creo que hoy podemos ganar. Hoy le Creo pongo. que Pero vamos a vos sos ganar, la escuela de Fabio, entonces de la filosofía de Fabio. No salir a atropellarle, no, ¿Eh? no. Y Fabio Tiene que te ser llama a tiene que ser un presionarle, partido muy bien trabajado. atacarle. Johnny, ¿sabe qué dijo ayer? ¿Qué dijo? Que pisarle la cabeza a Vinicius. Inclusive en un momento Johnny llegó a decir, hay que hablarle de la mamá, de la hermana, de la novia, que vos estabas jugando contra el Barcelona y tu novia estaba con otro en el palco, porque eso no es racismo, dice Johnny. Atendé lo que dijo Johnny, hermano. Pero mira que con lo que se le pega a Vinicius en Europa, yo no creo que le trabaje mucho que se le pega acá también. Yo no creo que eso sea un factor muy bueno como para intentar bajarle, pero puede ser, ¿verdad? ¿Por qué no? Puede ser, pero mira, con decirle que si Brasil está mal, yo creo que con la individualidad que tiene, cualquier momento nos puede liquidar. Por eso tiene que ser un partido, muy bien planificado, muy bien trabajado. Exacto. Y jugarle al contragolpe, creo yo, ¿verdad? Ah, muy bien. Qué Sí. criterioso. ¿Vos sabés que le podemos reemplazar por Fabio? ¿No te gustaría trabajar con nosotros, Claro, me hermano? encantaría, claro que sí. A Dani siempre tiene información por Instagram. Ah, muy Sí, bien, siempre, muy bien. siempre. ¿Te responde, Dani? Y sí, me suele responder, siempre. Ah, qué raro, Envía así una al pelo, me envía. Ah, una al pelo te envía esa. Ah, mira, por eso te despacha. Andar la embajada. Es andar la embajada. Ah, le voy a mostrar a quién soy yo y ahí vas a ver ya. Sí. Bueno, muchas felicidades. Repetir tu Gracias. nombre Cristian Benítez. y tus 3 últimos números de cédula. ¿Digo acá o acá? No, decirlo a 193. anotan después. 193. Perfecto, muchas Buenísimo, felicidades. vale. Gracias por venir. Ahí está el primer oyente que se lleva la entrada al local de Efri Vino. Muchísimas gracias, muy amable. Tenemos ya el micrófono cerrado, ¿verdad, Dani? Muchísimas gracias. Bueno, Fabio, defender tu tesis. Hay otra gente que ha llegado, pero dijimos que era la primera persona. Era la primera persona. ¿Y cómo hacemos? Podemos hacer una sesión, pero después pausa. No, pero entonces pues ya van a ser las 10 personas que lleguen. Claro. Y acá se va a llenar el local. No, aviso. Bueno, ¿cuántos llegaron ahora? 2 más llegaron. ¿Y qué hacemos, chicas, marketing? Ustedes definen, estamos en Efri acá. Usted ve allá, la frente a Ferrex. ¿Qué hacemos? Ella dice sí. Terminaste acá como completo, veo, está entrando el camión de Lactolanda, Sí. Camión de Lactolanda. No. Combo completo, muchachos, van a cambiar las cubiertas acá, qué impresionante, bien ahí. Hablando de su saludo fuerte a querido Ricky Neufeld, que estará en la sintonía como siempre. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Quiero que defienda su tesis, Fabio. Si no, pues le dejamos mal parado. Como ¿verdad? siempre querés hacer. No, jamás. Es que vos, hermano, buscás y decís que cada cosa. Vamos con Edgar y habla, si pone meto, va a estar caliente. Habla Fabio. Espero que no es rubio, porque anoche empezaste con todo y después cuando te dijimos vamos con el mano a mano, Ariel, ¿vos qué le dijiste? No, loquito le dije. No hay que ser loquito. Sí. le puedo contar al señor. Y después al señor salió a Cham. decir, esta no es la selección de Brasil de Cafú. ¿Quién es lo que es fulano? ¿Quién es el lateral derecho? Te decía. Cafú te decía, y era irónico contigo. Yo dije, bueno, tampoco Gatito en Chilaver, ni las que Chiquiarse, ni Balbuena Gamarra. Bueno, vamos con Edgar. Pensá bien lo que vas a decir. Que no se te caiga el copo, Fabio. Vamos, Edgar, 10 menciones. Si tenés algo de Alfaro, vamos. Hoy, señores, la Alfa... ¿Cómo sería? Alfaromanía. No. La Alfareta. ¿Cómo sería? No, dejemos eso. No, en serio, yo estoy subido con Alfaro. Pero lo que me yo no motiva, entiendo, hermano. hermano, por un lado quiere pedir Cauteles, por otro lado quiere que Alfaroneta, que esto, La que lo otro. Alfaroneta, ahí No, está. pero- No, pero me motiva escucharle, Dani. Pero Me por motiva, eso, en serio. yo no sé. Yo me quiero ir a jugar Dani. cuando le escucho Ya, a él. a ver, esa es una posición más es que cercana a la que Alfaro yo tengo. pregona eso. Claro, ¿Qué es pero lo que por dice otro él? lado dice, el Alfaro, no, para pero él habla de muchas cosas, muchos a ver, factores. la primera frase tiró hoy, ¿qué le pediste a Wilson?
Y vos decís, yo ya me quiero ir. Y es que le vas a pedir cautela a los 30.000 que motiva. compraron la entrada después de Uruguay. No, es que no. ¿Y acaso no te Pero motiva? puedes motivarte con cautela, Dani. Claro. A la gente pedirle que haga una caldera. Son los jugadores los que no se tienen que contagiar de eso. Me genera Alfaro, eso de que me eriza la piel. Alfaro Neta, vamos, maneja Ariel. muy bien el don de la palabra. Es una suerte de Churchill. Es un de la motivador, dirección técnica. motivador. Es como cuando el pueblo británico le escuchaba a Churchill decir: victoria, victoria, y pelearemos en las montañas, Ariel, y pelearemos en las playas, háganle la parada en las calles, Ariel, pelearemos. no, háganle la parada a un bus. En el mar no llegó a decir también. Bueno, en el mar también en el mar, en el cielo, en el claro, cielo. claro, en el pues, cielo. en Normandía pues hicieron el desembarco, ahí pues por Hace eso. poco, ¿por qué profesional del fútbol paraguayo? Dijiste que también parecía Churchill y eso, y después no. No. Yo decía por el presidente. Por Cardona. Cardona, ¿verdad? Sí, claro. Bruno y Ariel. Claro, Bueno, pero también dijo que Edu iba a ser un goleador, pero iba a superar a Ale Rossi. O sea, no todo lo que dice Ariel es. Pero Cardona bien, dentro de todo Cardona bien. No tenía, era motivador, sí. Trabajador, sacó adelante un Titanic en ese momento. Totalmente de acuerdo. No, totalmente. Está reventando el WhatsApp. Vamos, Edgar, 10 menciones, en medio Alfaro, y viene Fabio, señores. Va llegando la gente aquí al local de Efra, impresionante. Tenemos entradas, 10 entradas, una ya se fue. Están esperando 2 o 3, ahí ya la gente de marketing está manejando el tema. Estamos acá con Oscar Rodríguez, muchísimas gracias, sí, Edgar. Las cubiertas Exbri son sinónimo de calidad y precios insuperables. Sin importar el tipo de camino que recorras, Exbri tiene la cubierta ideal para vos. Para los que recorren las rutas transportando cargas, nuestra línea de cubiertas para camiones. Para los que buscan confort e innovación, una gran variedad de cubiertas de paseo. Las cubiertas de tu vehículo deben ser Exbri. Elegí Exbri y llega más lejos. Exbri en las mejores tiendas del Paraguay. La Ford Ranger es la pickup más equipada del mercado, con un precio desde $33.900 en Taperu Villa y una garantía de 5 años. Raza fuerte para enfrentar cualquier camino. Pasa por Taperu Villa y descubrí la Ford Ranger, la compañera ideal para todos tus desafíos. Vení a Bristol y aprovecha la instalación gratuita en Aires Split. Split Midea de 12.000 BTU, 18 cuotas de 219.000 guaraníes. Split Carrier de 18.000 BTU, 18 cuotas de 369.000. Acércate a una de las 90 sucursales. Escribinos al WhatsApp 0991-670-000. Llámanos al 519-4000 o compra online en www.bristol.com.by. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Septiembre, mes de la primavera y del aniversario de Pollos Don Juan, empresa paraguaya comprometida con el país y con una variedad de productos de calidad. Visita nuestras sucursales para darle el gusto a tus gustos. Teléfono 021-729-1717. Pollos Don Juan, para todos los gustos. 6 números pueden cambiar tu suerte y hacerte ganar millones este domingo. Podés ser el próximo millonario con Megaloto. Hacele caso a tu pálpito. Elegí tus 6 números de la suerte y jugá Megaloto en www.megaloto.com.by con tu quinielero en locales de pago express y Aquipago y en los Biggies de todo el país. Sortea este domingo a las 19:45 por el 13. Lotería Megaloto, elegí cambiar tu suerte. En Sueño Lar cumplimos 28 años de aniversario y los regalos son para vos. Comprando cualquiera de nuestros sommiers de la línea alta, dormilar o líneas juveniles, te llevas almohadas de regalo. Además tenemos 40% de descuento en productos nacionales y hasta 10 cuotas sin intereses. Contactanos al 021-588-8100. Visítanos en www.sueñolar.com.by y en nuestras tiendas Sueño Lar. Con Kenton. Entender mi tesis, como dijo el señor Bruno Pom. Me imagino que están ahora esperando que yo hable y pueda decir todo lo que había dicho ayer con respecto a lo que va a ser el partido de hoy. Seguro están abrazaditos, porque anoche estaban abrazaditos, emocionados porque de alguna u otra manera coinciden algunas veces, pero por lo general coinciden cuando yo estoy con otra tesitura. Pero no importa, está bien.
Ariel me trató de loquito. Bruno me volvió a decir que por periodistas como yo estamos como estamos. No importa, seguiremos nuestra batalla, nuestra lucha, seguiremos adelante. Pero lo que yo no voy a hacer nunca es empezar a mirar a un rival estando arrodillado. Nunca, nunca, sea el rival que fuere. Entonces, yo decía ayer, quiero no tener esa mentalidad perdedora en esa Copa América, en todo el curso de esa competencia. Entonces, con lo que dice Alfaro, con todo este discurso, que es una gran oportunidad para nosotros, y viendo lo que presenta Brasil, que viene de pedir hora, de hacer tiempo para ganarle a Ecuador jugando de local, que viene de pedir disculpas a través de uno de sus jugadores referentes, Danilo. Ayer en conferencia de prensa le pedía disculpas a los aficionados brasileños por eliminarse de la Copa América. Ayer el entrenador Dorival Jr. dijo, téngannos paciencia. ¿Desde cuándo Brasil hay que tenerle paciencia a Brasil? ¿Qué quiere decir eso? Que ellos saben bien que no están por el camino correcto. Y nosotros, ¿cuánto rogamos para que la afición pueda estar en sintonía con la albirroja, tener una mentalidad ganadora? Porque no hay que olvidar lo que dijo hace poco Ganero. Ganero dijo hace poco, ¿por qué Chile y Perú llenan sus estadios en un amistoso? Porque tienen buena onda, sus hinchas decían. No, no Daniel Ganero. Tenían buena onda porque sus equipos demostraban cosas importantes. Y creo que lo que demostró el viernes la selección hace que se encienda el público, que tenga otra vez renovada la esperanza para que Paraguay pueda ir al Mundial. Y por eso llena el estadio Paraguay, porque le quiere ver a su selección después de mucho tiempo, después de estar arrodillado, después de estar en el abismo, de poder ganarle a este Brasil terrenal. Entonces, para ganarle a esta selección hay que animarse, así como nos animamos en el año 2000. Jorge Campos hablaba de su gol. Jorge Campos hablaba, un histórico de la selección decía, seguro ellos no van a tener miedo también. Claro que no van a tener miedo porque el poderío futbolístico de Brasil no es el mismo de años anteriores. Entonces, con estadio lleno, con el público a favor, que hace rato no se dan eliminatorias, el mejor escenario posible tiene Paraguay para dar el gran golpe, golpear al rival. Y de esta manera entonces pasar hacia adelante. ¿Cómo vamos a ir al Mundial? Ganando partidos. Y lo dijo el mismo Alfaro, siempre ganamos los partidos con los equipos que están en la misma situación de nosotros o peor. Bolivia, amistosos, lo que sea. Pero ni a Costa Rica no le ganamos más. Entonces le empatamos a Uruguay, podíamos haber ganado. Es la gran oportunidad. Pasemos a ganar el partido. Ganemos el partido. Adelante. Atropellemos a Brasil. Pisemos en la cabeza a los jugadores, literalmente. Pisemos en la cabeza a todos. Con mentalidad ganadora. Empujémoslo a Brasil en su arco. Y no firmo el empate hoy. Con esa actitud que se demostró el viernes, no firmo el empate. Quiero ganarle a Brasil. Y una más para Bruno y Ariel. Ahí al costado, ahí donde salen los colectivos que vienen de la terminal, ahí se venden velas. Compren velas, ya que ustedes quieren ser defensivos y no quieren que Paraguay gane. Compren velas y vayan a rezar para que hoy por lo menos podamos empatar de acuerdo a la actitud de ustedes. No nos vamos a ir a ningún lado. Y otra más, ya que están cerca de los buses, lleven 2 buses y estacionen frente a los arcos de defensores. Y díganle al Alfaro, así queremos jugar, con 2 buses frente al arco, a la defensiva. Yo no, señores, yo quiero ganar el partido esta noche. ¡Vamos, Paraguay! Yo quiero perder. Bueno, no. Yo quiero perder. Yo quiero perder también. Perder. ¿Dónde vamos si perdemos? ¡Qué bárbaro! ¿Qué perdamos? Sí. ¿Qué perdamos? Vos sos de San Paulo, yo nací en Río de Janeiro. Sí. Somos brasileños. Brasil. Abrácense. Payasada total. Pero ¿quién dijo? Fabio, en ningún momento dijimos nosotros que queremos perder. Por favor, entra Edgar y la vamos repercusión que está teniendo entre los compañeros mismos, Fabio presidente. Yo ya te dije, yo me imagino, totalmente lo que está diciendo cualquier cosa. Así la selección terrenal vio que nosotros somos. Háganse cargo. Entra Edgar. No, esto no le voy a permitir. Yo no dije en ningún momento, ni Ariel tampoco. Pero vamos a hacer nuestro descargo ahora. Vamos a hacer nuestro descargo con tranquilidad, pero vos sabés que evidentemente preparó todo esto. Se preparó muy bien, Fabio. Preparó todo esto, le puso bien, la muy música bien, Fabio. hoy, Patria Querida,
está jugando con la hinchada para que todo el mundo le aplaude, ¿verdad? Pero nosotros, con Ariel, y yo creo que Chun se va a sumar, porque Chun pues es muy sesudo. Sí. Es un tipo inteligente, es filósofo, hermano, y él... Pero déjame, Bruno, déjame darle y reconocerle, preparó muy bien. Yo creo que cuando vos le tiraste todo lo que le tiraste... No sea así. No, porque es una falta de respeto. Están disfrutando porque Bruno y Ariel no quieren ganar. Atenderán por lo que acá estamos cerca de las velas y los micros. No, hubo un trabajo de inteligencia. Circo, no, por favor. No, circo ya. Circo. Yo soy hombre de pueblo, conozco toda la ciudad. Conozco la ciudad, hermano. Vamos, Edgar. 10 menciones inclusive. Tirame algo al Faro que me vuelva a inspirar, hermano, y entro con todo yo. No sé quién le quiere atender. Vos le querés atender primero, Ariel, la atiendo yo. Peyuda uno. Voy yo primero, dale. Pero vamos a rebatir con... No, hablando en serio, vamos a hablar con argumentos. Los colectivos, las velas y compañía. Pero también, eso es tratarle de forma payasesca, no, eso tampoco. No, Dani, pero lo que pasa es que... De loquito me trataron, Dani. Algo que es muy delicado y muy peligroso. De loquito me trataron, no. Una cosa que nosotros no pregonamos ni tampoco dijimos. No, pero a Fabio le dice... Ellos quieren que Paraguay pierda. Y, yo no dije eso tampoco. Eso no es así. Es manipular de muy mala manera, lo que uno no dice. Bruno. Entonces, yo lo que me imagino es que Fabio está gozando con cada titileo de tus amigos del WhatsApp. Porque lo que fue la puesta en escena, y ahí más o menos el ejemplo del churchiliano de Ariel, porque le puso la música, ya coordinó con Obi, le preguntó a Wilson exactamente en dónde estábamos, en qué sucursal de Expri, y cuando supo, tiró todo el arsenal. Y yo me imagino los amigos de WhatsApp cómo habrán aplaudido. Y le estarán aplaudiendo todo. Claro. Pero nosotros no dijimos por eso. Fabio, ¿qué es lo que querés decir, Fabio? No, yo dije lo siguiente: compren las velas que se venden ahí al costado, donde la gente sube en los buses para ir al interior, y vayan a prender las velas y recen a sus santos para que por lo menos podamos empatar así como quieren ustedes, le dije, porque ustedes sí firman el empate, ¿verdad? Pero vos dijiste, escuchá tu grabación, la última parte, como Bruno y Ariel quiere que Paraguay pierda. Con la mentalidad que tienen, dije, con la mentalidad que tienen. ¿Ustedes quieren que pierda? Por eso, es que vos no entendés. Ustedes ayer dijeron que firmaban el empate. Yo ahora. Ustedes firmaron el empate, Bruno. Respeto, vos pusiste hasta pachaquería, todo lo que... eso puso hoy, no sé, yo no tengo nada que ver. Seguro que vos le dijiste, no, hermano. Nada que ver. No. Vamos a Edgar, dame la alfaroneta y seguimos, dale. Alfaroneta y firmar el empate. No será. Kumo Tire te sorprende con una promo imperdible. 15% de descuento con cualquier medio de pago y con tarjetas Itaú. Podés financiar hasta 12 cuotas sin intereses. Y eso no es todo. Llévate un hobby de regalo comprando 4 cubiertas Kumo. Kumo es la única cubierta en Paraguay con una garantía especial de 180 días contra daños en el camino. Descubrí más en Kumo Paraguay. Avanzás seguro con cubiertas Kumo Tire. Visítanos en Chacomer, Casa Central 4 Mojones y en todas las sucursales del país. Aprovecha esta oferta en cubiertas Kumo. Cubiertas Kumo, llévate un hobby de regalo. Las llaves de tu casa propia las podés conseguir con Solar Banco. Con los préstamos para vivienda, tu sueño y el de tu familia está cada vez más cerca. Asesorate ya llamando al 218-8000 o escribiendo al WhatsApp 021-218-8000. Con Solar Banco, sí se puede. Pecho nuggets prácticos y deliciosos bocaditos de pollo muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de venta del país. Pechugón, a todos les gusta. Pechugón, deliciosamente natural. Billetera personal, ahora es Personal Pay. Aprovecha hoy el 10% de descuento adicional en los mega descuentos de Punto Farma. Y además recibes gigas de regalo. Si ya tenés la app, actualizala, y si no, descargala gratis en App Store o Google Play. Personal Pay, conexión con tu plata, conexión total. Los martes en Farmacias Catedral ahorras con Sudameris Bank con descuentos de hasta el 35% en todas las categorías, más 5% de reintegro con pagos vía QR con todas las tarjetas de créditos del Banco Sudameris. Si no podés pasar por una de nuestras
nuestras sucursales. Llámanos al 627-7000 o escribinos al WhatsApp 0982-927-610. En Farmacias Catedral, desde 1905, amamos cuidarte. Desde hace 28 años, el Shopping Mariscal es el lugar donde juntos disfrutamos más de todo lo que nos une. Compartimos risas, momentos y experiencias inolvidables. 28 años del Shopping Mariscal, el gran corazón que nos une. Es hora de vivir un viaje hacia un futuro más sustentable con Beko. Descubrí los electrodomésticos Beko y a través de sus avanzadas tecnologías en heladeras, lavarropas y más, adopta un estilo de vida más amigable con el medio ambiente. Encontrala en las mejores casas de electrodomésticos del país. Beko Life Like a Pro. Oferta académica en la Universidad Autónoma San Sebastián. Convocatoria 2025. Carreras de grado y posgrado. Inscribite hoy llamando al 0994 47 47 40. Por favor. Robusto el cuerpo, la frente siempre erguida. Yo creo que tenés que pasarle primero a Ariel, Bruno, porque yo creo que Ariel estará muy ansioso, porque ya me pisó todo, no podía cerrar yo mi alocución porque ella quería contestarme. Yo creo que conociendo a Ariel, él ya está más ansioso por contestarme. Ariel, bueno, primero de todo quiero decir que a mí no me gusta el circo. Ariel, vos no querés patria querida entonces, ¿querés cortar? ¿No te gusta esto? Mejor no me gusta el circo. Bueno, está bien. No saquen la música, por favor. Ya mucho circo hoy. De ninguna manera me gusta el circo. Sí, ¿Pero dónde es lo que está el circo? Populismo. No, por supuesto no me gusta el neopopulismo barato. Parece esos líderes de la región que engaña al pueblo. No, decía otra cosa, pero no vaya a decir circo. Circo no, Ariel. Falacias. No, circo no vaya a decir, porque esto no es circo. Un momentito que yo voy a hablar, ya tuviste tu minuto. Después si querés responder, responde. Pero no vaya a faltarme el respeto de esa manera, hermano. El circo a mí no me gusta. No, pero ¿y por qué? ¿Por qué el circo? Estamos hablando de fútbol. Categóricamente que yo dijera que quiero que Paraguay pierda. De ninguna manera. Hay herramientas y herramientas. En mi caso, profeso, ¿y qué dijimos nosotros cuando otra vez se iba a cambiar de entrenador post Copa América? ¿En qué todos estuvimos de acuerdo? Señores, hay que volver a las raíces, al ADN paraguayo, a nuestra manera antes, con esa estrategia, con esas características que nos llevaron a 4 Copas del Mundo. De manera, Naldo de Robinho, de mitad de cancha para arriba, tiene todavía jugadores que tiene fantasía, que tiene magia. Paraguay se descuida, y eso sabe perfectamente, es consciente Alfaro. Paraguay se para mal atrás, deja espacio, es un equipo largo, pierde la pelota y termina mal parado. Vamos a pagar una alta factura. A eso no es malo que uno, o a eso no es malo que apunta y resalta en cuanto a estrategia. Johnny te está poniendo en el grupo Ariel Maño Marecos. No hay ningún problema. El Maño nos llevó a una Copa del Mundo. Ojo, yo reivindico inclusive al Maño Ruiz, que fue un entrenador defensivo. Pero ¿sabes qué? El Maño Ruiz nos llevó a la Copa del Mundo. Sí, señor. Alemania 2006, contra todo pronóstico. Habiendo también periodistas que, bueno, no están de acuerdo con su manera de dirigir. Pero quieras o no, fue un entrenador que nos llevó a una Copa del Mundo. Yo ahora mismo firmo que si jugamos contra Alemania y nos vamos a la Copa, ¿dónde firmo? Si vamos al Mundial, a lo Maño, ¿cuál es el problema? Hace 4 Copas del Mundo no nos vamos. Yo firmo. Maño total, si es que no nos garantiza eso una clasificación, una Copa del Mundo. Estoy podrido de ver el sorteo como ese vecino que tiene que mirar allí arriba de la muralla la fiesta. Y bueno, puede estar ahí o el asado, lo que fuese. La diversión. Alejado, distanciado, nostálgico, mirando el túnel del tiempo. Yo estoy podrido de eso. Yo soy maquiavélico desde este momento. El fin justifica los medios. Si con la estrategia del finado Maño Ruiz vamos a ir a la Copa de nosotros día 1. Claro, cierto, Ariel. Cierto, claro. Va a ser populista porque le quiero ganar a Brasil, no más populista, pero no puede ser, esto. Pero no, es que nosotros no queramos ganarle. Ahí lo que vos estás manipulando. Vos decís,
porque le quiero ganar a Brasil. Ahí pues todo el mundo te va a apoyar. Vamos a discutir, el vamos a debatir todo lo presidente que mismo te quieran. va a dar un beso ahora mismo, te va a ascender a vos. Pero Ariel me trató de cirquero, eso no se hace, eso sí es Y bueno, faltarle respeto pero- al compañero. Y vos tiraste leña al fuego, hermano. No, pero vos mismo y- comenzaste vamos a diciendo debatir. que nosotros queremos que no queremos que Paraguay gane. No, una manipulación de terror. No, por favor. Vamos con Edgar. ¿Podés respetar mi espacio ahora? Sí, claro que respeto a todo, pero si vas a empezar a decir circo te voy a interrumpir también. Pues, ¿qué problema hay? Cuando No, Fabio. llegas a una estación de servicios, ¿qué buscas? Calidad de combustible, limpieza, buena atención o algo para recargar las pilas. En las estaciones de servicios Usaiposta sabemos lo que el cliente necesita. Estamos en los principales puntos del país, lo ayudamos a recorrerlo. Cargue potencia, cargue fuerza, cargue en estaciones de servicios Usaiposta, cantidad de calidad garantizadas. En Crédito Amigo, te acompañamos en las buenas y no tan buenas. Solicita tu crédito en www.creditoamigo.com.py o vía WhatsApp 0982-495-950 y te damos una respuesta inmediata. Solicitar un préstamo nunca fue tan fácil. Si necesitas efectivo, mejor Crédito Amigo. Hierropar es el cimiento fuerte para un nuevo Paraguay. Compromiso y desarrollo de un país. Hierropar es calidad. Hierropar es Paraguay. Hierropar. Soluciones para la industria de la construcción desde 1983. La mejor cobertura médica del Paraguay para que viva intensamente. Fleming Medicina Prepaga. En Fleming desarrollamos planes que se adaptan a sus necesidades y posibilidades. Asistencia las 24 horas. Cobertura médica en los mejores sanatorios del país. Llame ahora al 021-729-6060. Fleming Medicina Prepaga. Viva intensamente. Garelli Estructuras presenta el sistema Losarrab. ¿Qué es Losarrab? Consiste en la unión de viguetas de hormigón pretensado y ladrillos cerámicos especialmente diseñados para el sistema, con una fina capa de hormigón colada en obra y que al fraguar tiene como resultado una nueva y única pieza estructural indivisible. Losarrab es un producto de Garelli Estructuras. Teléfono 551-142. También estamos en Facebook e Instagram como @GarelliEstructuras, www.garelliestructuras.com. Invertir en la salud de tu familia es invertir en su bienestar. Nuestro plan siempre es cuidarlos. Informate sobre el plan médico que se ajusta a vos solicitando un asesor de ventas al 061-504-524. Tu seguro más completo con Unimed. Buena salud. Avenida General Andrés Rodríguez 609, Ciudad del Este. El payaso Tintín. Tú también, Obi. Tú también, bruto. No puede ser. No. Y después me dice Bruno que yo preparo todo acá. ¿Qué voy a preparar yo? Nada. Bien, Obi. Busca chuchuá también si tenés. Este es el payaso Pim Pim, ¿verdad? ¿Qué ¿Te acuerdas falta de chuchuá? Qué falta de seriedad, será. No, yo no esperaba esto, realmente. No, Pero es mi momento, ¿eh? Quiero hablar yo. Yo pedí la música. Y yo me hago responsable. No, ¿cómo vas a pedir esta cortina? Chun, por favor te pido. Yo hago silencio. Compañía. Brazo tendido. Vamos a ser serios, señores. No vamos a entrar en los discursos payasescos. Alfaro, neta, ahora vamos a jugar así como dijo este señor. Señor Alfaro, no se apee de su plan, siga con su plan. Y no le hacía caso, le tiraba tomate o huevos. Y ocurre que ahora Fabio es como esa persona que gana $1 millón y comienza, cree que es el rey del mundo y gastó el $1 millón a los un mes y después se va a vivir otra vez al inquilinato, le dejó a la señora, se fue a comprar una camioneta. No, momentito. Acá vamos a ser cautelosos. Creo en la garra guaraní, pero creo esa garra que va a ir en conjunción con la inteligencia de Alfaro, que va a decir, muchachos,
vamos a cuidarnos primero, porque en una Vinicius nos puede dañar, o Rodrigo, o puede Bruno Guimaraes, que es un gran jugador que juega en el Newcastle, puede pegarnos un remate en un descuido fuera del área. No dejemos los espacios, cubramos, no, que yo estoy seguro que así como contra Uruguay tuvimos ocasiones de gol, vamos a tener ocasiones de gol contra Brasil. Y quiera Dios que ganemos, no importa por 1-0, lo que sea, pero que ganemos. Yo quiero ganar. El empate no me cae mal, pero que no me vengan con este discurso que es muy populista, que es para el cirquito, que es para el chuchuá, para el plim plim, para decir, no, alegremente, esta selección brasileña, no pasa nada, este no es Cafú, no es Ronaldinho, no es la selección de Pelé, vamos a entrarla, claro, sí, vos todo envalentonado, después te vas y te encontrás con un yacaré, hermano, que te muerde y te lleva al fondo del río. No, así no. Eso no, señores. No se dejen embaucar por periodistas populistas. Simplemente eso. Muchas gracias, Edgar. Y no sé qué quieren decir más. Sí, yo quiero hablar, pero vamos antes, a Edgar. Claro, no, Edgar, primordial. Si después va a haber una especie de rebate de Fabio a la postura. ¿Qué va a decir Fabio? No, pero si le pintamos la cara. No, ¿viste? No. Le pintamos la cara. Vos también estirás, Bruno. No, yo no quiero las cuestiones circenses. Y ahora sí, le pintamos la cara, así no. Entonces va a ser una espiral sin fin. Pedí 15 audio WhatsApp ahora, Edgar y audio WhatsApp. 15 audio WhatsApp. No, además es Fabio el que está manejando el WhatsApp. No, ojalá que no manipule. No, ¿cómo ojalá va que a no manipular? manipule. 15 audio WhatsApp, Edgar, vamos a pimponear y después habla Chun. Vamos a ver si qué dice nuestro filósofo, porque yo noto mucha euforia previo al partido en esta confrontación que empezó ayer en peligro de gol. En peligro de gol comenzó todo esto. ABCTV, Canal 19, de Tío 3 de personal. Los lunes a las 9 de la noche. Muy enérgicas las posturas. Sí. Pero... Y algunos populistas, ¿verdad? Que juegan a favor de la hinchada para que se le aplauda. Quiere que se le aplauda. Es una vieja. Después vamos a ver la información, Ariel, Dani, Fabio, muchachos, vamos a ver la información. Ya todo el mundo creo que sabe cómo va a jugar Paraguay, ¿verdad? Cómo va a jugar Brasil también. Ya sabemos toda la información, ¿verdad? Hoy es tema de discutir, debatir cómo vamos a jugar. Ya sabemos todas las 5:30 se abren los portones. Nosotros vamos a hacer una previa. Creo que vos estás hoy con Ancho Perfil. Con Ancho Perfil. ¿Está con Ancho Perfil? Sí. Muy bien. ¿De invitado otra vez? De invitado otra vez. Bueno, y a las 6 arrancamos con Chuya. No sé si Fabio va a estar hoy o no. En Ancho. No fui invitado yo. No fuiste invitado. Y por algo ha de ser, No. Bueno, vamos con Edgar. ¿Por qué Fabio no está invitado a Ancho Perfil? Es algo simbólico. Capaz le llega la invitación enseguida. Vamos. ¿Le puedo avisar algo a los oyentes, Bruno? ¿Cómo? Le quiero avisar algo a los amigos del WhatsApp. Sí, 0972730730. Le quiero decir lo siguiente, que si van a opinar, como yo estoy opinando, que le quiero ganar a Brasil, les van a tratar de payasos. Ojo. Si están del lado de Bruno y Ariel, no hay ningún problema. No vaya a inducir. Vamos a llegar y meter 1-1. Pero vamos. Resulta que yo soy payaso plin plin, soy piñón fijo porque le quiero ganar a Brasil. Una locura. No. Nosotros también le queremos ganar a Brasil, pero no venimos con un discurso. Ponemos a lo de plin plin, Obi, poneme y vamos a ir a llegar. No elijas los audios, Fabio, por favor, que sea al azar. No, yo. Es más. No manipules. Poneme plin plin, papá. Vení, Nico. Por favor, te pido. Nico va a manejar el audio WhatsApp. Nico, vení, Nico, por favor. Para que no vaya acá. Estamos. ¿Qué tal, Nico? No, pero Nico le compras 2 empanadas y te va a meter los ¿Qué le va a comprar a este muchacho? Nico. Fabio presidente, carajo. Él va a manejar los audio WhatsApp. Fabio, yo no tengo nada que ver. presidente, no, Nico también se hizo sentir. Es que ya dijo Fabio presidente. Este es el Fabio que Nico quería. no puede manejar y también el WhatsApp. acaba de decir al aire. Con ¿Cómo? una expresión más fuerte. Nico, Señor, vos tenés que ser independiente, hermano. soy independiente. Pero totalmente. claro, Nico expresó su parecer, pero eso no le va a limitar a querer manipular o amañar como... No, pero Fabio, pues le te invitar a almorzar después del programa. No, todos los integrantes de de este prestigioso equipo
Me parece que No, pueden no, hacer ya las dos sé, cosas, pero ¿verdad? Fabio sabe dónde rascarla, Nico. Acá no hay ningún Nico, problema. comparte. Sí, Ariel, ¿Cómo? le conozco hace 25 años a Ariel y me trató de payaso. ¿Cuál es lo que es el problema? No pasa nada. Igual. No, tranquilo. No pasa. Poneme una plim plim y nos vamos a llegar. Y vamos al audio WhatsApp. El otro le gustaba más a mi hijo, por favor, Piñón Fijo, me hace recordar la infancia de mi hijo. Ponen al otro, Piñón Fijo. ¿Cómo hablé de circo y de populismo? Eso me gusta. Compañía. Brazo tendido. Edgar y audio WhatsApp, hermano. Nico, no manipule, Nico. Te pido, No, por por favor, favor. hermano querido. No. Que nadie se quede sin compartir la mesa. Ochi te ofrece embutidos irresistibles, deliciosos y encima aptos para celíacos. Así que si tenés necesidades dietéticas especiales, Ochi puede satisfacer tus antojos sin comprometer tu bienestar. Ochi, www.ochi.com.py. Hoy y todos los martes no te olvides de visitar una de las sucursales de Farmoliva, porque si contás con una tarjeta de crédito del Banco Continental, tendrás 35% de descuento en todo, 35% menos en todas las categorías y hasta 3 cuotas sin intereses. Te esperamos en cualquiera de nuestras sucursales o realiza tu pedido a nuestro delivery 235-5000. Sentite mejor con Farmoliva. Bruno, si te estás queriendo candidatar a político, intendente, senador, ¡Saca la puta, Bruno, con cagón de mierda! En la vida todos hacemos apuestas y somos ganadores, pero hay quienes son verdaderamente invencibles. Ingresa a www.aposta.la y cargando saldo desde 10.000 guaraníes ya estás participando del sorteo de una Play 5, un Nintendo Switch, una TV de 55 pulgadas, un Samsung Galaxy A55 y 30 bonos de 100.000 guaraníes. Con Apostala, volvete invencible. Que se Valdete a pisar la cabeza. Bruno Lipero. No quiero, igual. Tranquilo, Fabio, tranquilo nomás, tranquilo. Yo sé que cada uno tiene su idea, tranquilo, no te enfades. Tranquilo, Ariel. Es cierto también lo que voy a decir por un lado. 50% estoy de acuerdo contigo. Tranquilo, Ariel, tranquilo. Tres Leones te trae la novedad de la temporada, un trago en lata listo para tomar, hielo conservador, ahí estás listo para encarar todo lo que surja. Encontralo en sus sabores, ron pomelo, ron frutos rojos, bajo en calorías y sin azúcares. Tres Leones, no dejes para mañana lo que podés farrear hoy. ¿Qué tal, Bruno? Con payaso, sin payaso tenemos que ganarle a los brasileños. Eso no importa. Y la primera pelota, Velázquez, que le llega a la galería a Vinicius. Hay que aprovechar, sí que Brasil está mal y pintarle la cara y pasarle todo encima. Ya aprovechamos, que a Pepe como con y la payaso ahí, ¿no? Pilsen Reciclarte cumple 10 años, 28 y 29 de septiembre, Anfiteatro de Samber. Entradas en Tiquetea. Descarga la app Petrosur y empezá a pagar menos. Tenemos que pensar a lo grande y plantarnos a lo grande. Vamos, Fabio. Fabio, totalmente de acuerdo contigo. Si nos salimos a ganarle ahora a esta Brasil, ¿cuándo le vamos a ganar? Bruno, quiero reír lo que decís. Seguí la emoción de cada partido con Onofre, la caña auténticamente paraguaya, añejada en cubas de roble para una experiencia única. Onofre, etiqueta negra de sabor profundo y amaderado. Onofre, etiqueta roja de sabor suave con carácter único. Grita todos los goles de tu equipo con la caña Onofre. Viví la pasión del fútbol con Onofre, la caña auténticamente paraguaya. Gente de la mesa, lo único que quiero decir es que el ambiente que se percibe, el mismo ambiente que se percibía cuando Olimpia iba a jugar contra Flamengo y ganamos 3-1. Eso transmite la selección ahora. Bruno, déjala llevar la payasa. Basta de ser periodista mediocre y pesimista. Hola, es cierto que hoy le van a hacer un homenaje al Mono Tabarelli. Totalmente de acuerdo con Fabio.
totalmente de acuerdo. En Cambios Irendahuet ofrecemos el mejor precio del mercado en servicios de cambios de monedas extranjeras, giros nacionales, transferencias de dinero a distintos lugares alrededor del mundo. Además, contamos con el servicio de alquiler de cajas de seguridad ideales para resguardar sus pertenencias. Solicite un asesor al teléfono 061-514-920. Bruno, por este tipo de mentalidad que tenés vos, estamos como estamos. Por eso mismo. No, yo estoy con Fabio. ¿Cómo vamos a achicarnos? Ese es el pensamiento. Si no, vamos a retroceder otra vez. Pero Bruno, no se te puede decir nada. Para mí que vos sos el dueño de la verdad en la mesa. Para mí que vos, porque sos el jefe, no se te puede más decir nada. Le tratar de loco, de payaso, de todo. Le ofendé por allá a Fabio y él te dice algo sin ofenderte y vos te enojas, ¿verdad? Parece que vos le prestás plata a Allen y espérate que dice no hablar contigo. Así parece. ¿Qué tal los muchachos? Va a problema ya nada en Brasil, va a tanto que va a añadir guantes por eso Fabio. Tu página web sufre caídas constantes, tu correo electrónico no responde, no tenés soporte técnico. Con Max Dominios cambiar de proveedor de hosting ya no es un problema. Con nuestro servicio de migración asistida, toda la información de tu sitio web y correo electrónico están seguros, sin pérdida de información y sin dolor de cabeza. Ingresa a www.maxdominios.com y migra hoy mismo. Yo pido razón. Jugar con la razón, no solamente con el corazón. Razón y corazón. Inteligencia y corazón. Ya viene Chum para opinar. Seguimos con los audios WhatsApp, por favor. Y ya en un momento, atiendan. Hay más gente que llegó al local de EFRI. Estamos en EFRI Eusebio Ayala, frente a Ferrex, frente a Susa. Ahí está la estación de servicio Susa. Ariel. Ahí está, mira, mire. Es antes del... sería el Jockey. Es fácil de encontrar, ahí en la esquina está EFRI. Nos van a encontrar acá. Bueno, muchas gracias a la gente de EFRI también, espectacular. Nos confirman que las entradas de gentileza de EFRI también vamos a entregarle a las personas que van llegando. Inclusive vamos a ver el cliente EFRI que llega, por ejemplo, que esté haciendo un servicio, algo que es cliente de EFRI, vamos a regalarle. A ver, más audio WhatsApp ya están. A ver, ¿podemos hacerle pasar al señor, por favor? Aguantamos un ratito, Fabio. Pasa, por favor. A ver. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? Muy buenos días. Me llamo Jorge Galeano, querido Bruno. Un placer. ¿De dónde estás viniendo? Querido Bruno, yo vengo de Ciudad del Este. Vine a trabajo y ahora vine a hacer cambios de cubierta acá en la tienda. Y me tomó la sorpresa de verla a ustedes. Ah, qué bueno. En Ciudad del Este tienen, ¿conocés también el local de EFRI, verdad? Sí, por supuesto. Una cosa impresionante. Y son 4 cubiertas que cambiaste, acá te hacen toda la alineación, balance, todo computarizado, última tecnología. Completo, querido Bruno. Te digo más, que las cubiertas son accesibles y son buenísimas. Así que soy cliente fiel de EFRI. Qué bueno, espectacular. Dánoslo, ya tenemos el número de cédula, todo. Bueno, pensá irte temprano a la cancha, mirá que a las 5:30 ya se abren los portones. El estadio va a estar lleno, así que bueno, tómate la precaución correspondiente. Muchas gracias, querido Bruno. Te entregamos ya la entrada y ¿en qué momento, hace cuánto que llegaste la atención, en cuántos minutos más o menos te cambian las cubiertas? Mira, es un procedimiento de media horita más o menos, ¿verdad? No. Pero te dejan al tope para viajar otra vez. Prácticamente nada. Así es. Bueno, muchas felicidades. Cliente de EFRI, entonces 4 cubiertas a mano está haciendo cambiar ahora. Va con las cubiertas nuevas de EFRI. Y otra vez encima con una entrada. Muchísimas gracias, muy amable. Muchas gracias al equipo. Gracias también a la gente de EFRI. Bueno, vamos con Edgar y seguimos con Fabio y los audios WhatsApp con Nico, que están manejando ahí los compañeros, por favor. ¿Sabían que hace 40 años se lanzó la primera leche en tetra en Paraguay con Lácteos Trébol? Y lo celebramos con una edición especial que reafirma nuestro compromiso con la calidad. Lácteos Trébol, nutre tus emociones. 13 años consecutivos en el Top of Mind, con la garantía de la cooperativa Chortitzer. Apoyo totalmente lo dicho por Fabio Martín.
Yo no le apoyo a Ariel Vargas Peña ni a Bruno Marini. Deja que piense la gente con qué pensar. Está muy bien tu análisis. Con inteligencia se va a ganar la brasilero, no a la locada. Atropellar y perder 3-4-0 después. Bruno, somos Ariel, somos inteligente. Vamos Fabio. Yo estoy con Fabio. Fabio nene Bruno Moavi donde tenemos populista o bebé na Botavi. Nueva fórmula, limpia azul, limpia profundamente las ropas, gracias a su fórmula de última generación, limpia profundamente removiendo todo tipo de suciedades y deja las ropas suaves y con un exquisito aroma. Presentaciones polvo líquido para lavado a mano o en lavarropas, limpia azul, con el sello de garantía base. Bruno se la come, Fabio se la, olele, olala. Bruno, estoy de acuerdo contigo, será. Así es. Tranquilo. Vos sos realista, es hermano. Bien, Fabio, te pusiste los pantalones, no vayas a seguir el camino de los euroreí, de los conformistas, de los que no quieren ir al mundial. Yo me pinto la cara contigo, los payasos nos vamos a alentar y a pelear por la roja. Con los televisores TCL disfruta de imágenes en ultra alta definición para no perderte ningún detalle. La pasión del fútbol se vive a lo grande con TCL, marca número 2 de televisores en el mundo. Representa y distribuye CPH Sociedad Anónima. Otro Santi Peña 2, Figuretti, mamey. Bruno, todo lo que opinan en tu contra son cerritas. Cerritas son todos ellos. Adelante, Bruno, te escuchamos. Bueno, gracias, Fabio. Parece que se dio cuenta que estaba perdiendo ya también, ¿verdad? Y me pasó. Está bien, bueno. Dani, tenés la palabra, por favor. Y después vamos a ir recordando lo de Paraguay, cómo va a conformar el equipo, todos los detalles, temas eliminatorios, qué nos conviene, qué no nos conviene, en cuanto a los partidos, porque el último partido de la eliminatoria lo jugamos nosotros hoy. Sí. Arrancamos creo que a las 5:30, ¿verdad, Fabio? 4:30. 4:30. En Barranquilla el partido entre el anfitrión contra Argentina. Esa. Que también tuvo su ruido correspondiente porque le adelantaron la hora para aprovechar la combinación de la humedad y el calor, que conocemos muy bien ahí del Metropolitano, y que es la reedición de la última final de la Copa América, 3 partidos más, y luego se cierra a las 20:30. Todo este horario paraguayo entre Paraguay y Brasil. O sea, Dani, hablando mal y pronto, nosotros vamos a jugar con los resultados ya todos conocidos, todos puestos. Así mismo. Bueno, Edgarcito, ¿vos cómo estás? Te pregunto. 30 menciones, Bruno. ¿Cómo? 30 menciones. Métele 10 y viene Chum, por favor. Con las salsas arcoíris le damos sabor a tus platos con toda la variedad para condimentar tus carnes y resaltar aún más el sabor. Salsa para pollo, para cerdo, chimichurri, provenzal, ajo y mostaza. Y lo más nuevo, la salsa de soja condimentada y salsa de soja con ajo. Encontranos en todos los puntos de venta del país y en las redes como @arcoirispy. Arcoiris, 25 años con sabor y confianza. Centro del Neumático es ahora CNEU Centro Automotriz, todo para tu vehículo en un solo lugar. Calidad, tecnología y servicios. Sucursales en Asunción, Roque Alonso, Encarnación, Ciudad del Este, Santa Rita, Coronel Oviedo, Ñemby y Villa Elisa. CNEU Centro Automotriz, el centro de servicios más importante del país. Seguinos en Instagram y Facebook como CNEU PY. El seguro de hogar de Panal Seguros te brinda cobertura total y un respaldo que garantiza asistencia las 24 horas para vos, tu familia y tus mascotas. La tranquilidad y el respaldo que necesitas en el momento justo. Conoce más sobre Panal Seguros ingresando a www.panalseguros.com.py. Atención, socios de Cooperativa Medalla Milagrosa. Activa tu PIN transaccional hoy y realiza transacciones seguras. Medalla Milagrosa, mi cooperativa. Más info en redes o al 519
2019 9000. Atención Paraguay, Tokio te invita a ponerte la 10 con su nueva promo. Comprando un Smart TV Tokio te llevas la camiseta oficial de la albirroja y comprando otros productos Tokio te llevas auriculares y termos edición limitada. No te pierdas esta oportunidad. Ponete la 10 con Tokio, sponsor oficial de la albirroja. Cuando decimos que en el Shopping Mariano todo pasa, estamos seguros de que es así, porque podés disfrutar de una salida al cine con amigos, vivir momentos hermosos con los chicos en el parque, conocer nuestra amplia variedad de tiendas y servicios o simplemente disfrutar de una cena en familia con opciones gastronómicas para todos los gustos. Todo lo que te pasa, lo vivimos juntos. Te esperamos en el Shopping Mariano, donde todo pasa. ¿Querés invertir en el sector inmobiliario o saber cuál es el mejor uso que le podés dar a tu propiedad? ¿Querés saber cuál es la oferta ideal para el inmueble que estás planificando construir? Minimiza los riesgos y optimiza la rentabilidad de tu proyecto. Somos Metro Estudios de Mercado. Encontranos al WhatsApp 0981 251 230 o en las redes como Metro Paraguay. Llegó Vertimine, el aliado perfecto para aliviar de forma rápida y efectiva los síntomas de vértigo, náuseas, vómitos y mareos causados por el movimiento durante los viajes. Para que ya nada te detenga, Vertimine, tu compañero de viaje contra el vértigo, las náuseas y el mareo. Lo mejor es de Kinfa. Conoce la totalmente nueva Ford Territory y potente motor 1.5 de 169 HP. Impresionante pantalla de 12 pulgadas y mayor espacio interior para tu comodidad. Ven a vivir la experiencia en Taperu Villa. No esperes más. Llama al 021-671-900 y agenda tu test drive hoy mismo. Muy bien, estamos de vuelta. Vamos a hacerle pasar a la gente, por favor, la que ya está acá, vamos a entregar las entradas y ya viene Chum para opinar. Después vamos con el espacio de Fabio, probable equipo de Paraguay. Tenemos que hablar también de la cuestión táctica. Hoy arrancamos a las 6 la previa, ya a las 4 de la tarde va a estar Ariel en ancho perfil, así que va a ser casi una tarde, noche ya de... sí, porque a las 5 de la tarde ya oscurece ahora, ¿verdad? Sí. Entonces, tarde, noche previa... El aire que tenemos. Con el aire, sí, realmente. Bueno, ¿a quién hacemos pasar, chicas, por favor, muchachos de EFRI? ¿Quién es la siguiente persona que ganó? ¿Cómo? Ya está. Ah, ok. O sea, ya. Ah, hay gente que está para el servicio. Ah, muy bien. Bueno, vengan por favor a partir de ahora. Gentileza ABC Cardinal y gentileza de EFRI. A ver, chicas, ¿cuántas entradas tenemos? Ahora, la gente que viene, 4 entradas a EFRI Eusebio Ayala. ¿Y cuál es la que dijiste la dirección? Eusebio Ayala y Cedro. Cedro es esta que sale acá. Cedro. Sí, ¿dónde salen los colectivos que van para el interior? Nosotros que viajamos mucho, que utilizamos, por ejemplo, acá Cupeña, Toateña, no sé, Rosarina, sabemos perfectamente por dónde salen los colectivos. Sí, conozco, yo hay una parrilladita que podés tomar cervecita y comer asadito también, Ariel. Conozco perfectamente ese lugar. Me he quedado noches y madrugadas ahí sin ningún problema. Conozco perfectamente. ¿Qué pasa, Ariel? ¿Qué bola eso? ¿Hay o no hay ahí parrilladita? Ay, como en todas partes. No, pero ahí, ese es un lugar especial. Hay copetines, hay todo, de todo ahí. Bueno, lo que pasa es que estamos cerca de la zona de República Argentina, que es la otra calle que se utiliza, y como decía Ariel, Cedro es la que utilizan los micros que vienen de la terminal para agarrar Eusebio Ayala y para ir al interior. Claro, Dani, te escuchamos. Pues yo creo que ya las posturas... Vamos a preguntarte primero algo. ¿Está a favor de Ariel conmigo o está con Fabio? Acá no hay media tinta. No, yo creo que si al final ustedes se esmeraron de decirle que... Porque lo que le condena a Fabio es que en algún momento de su exposición dijo que como que ustedes parece que quieren que... Todos queremos lo mismo. Yo voy a rebobinar a lo que dije antes del combo. Mi piso era 2 de 6. 2 puntos de 6. Se logró la primera mitad. Y cuando arrancaba el programa y les decía, si hoy puntuamos, si es 3, tiramos bomba todos. O sea, allí no hay... es que no puede haber debate cuando hay una obviedad. ¿Dónde hay debate? Y me pareció interesante, sacando toda la parte extra,
cada uno de los conceptos de los tres compañeros, porque eso se traduce en hasta qué punto vamos a asumir riesgo. Y allí mi postura es riesgo bajo, porque lo clave es que hoy puntuemos. Y hoy ya está arrancado el programa diciendo, y voy a desafiar a la matemática con una barbaridad desde lo numérico. Porque si hoy puntuamos, para mí habrá sido el mejor combo de las eliminatorias hasta ahora. ¿Por qué? Porque Paraguay ya hizo 3 de 6 en el segundo combo de estas eliminatorias. ¿Qué fue? Derrota en Buenos Aires y triunfo ante Bolivia. Si hoy hacemos 2, el que tenga 2 dedos enfrente va a decir, no, te estás equivocando, Dani, nosotros le hicimos más de 2, que es tu piso. Pero haber empatado en el Centenario jugando como jugamos y sacar un punto, que es mi siguiente elemento, Paraguay en todas las eliminatorias no pudo evitar la derrota en un combo, siempre perdimos. Luego del empate, después de haber jugado muy bien contra Perú, perdimos en Venezuela y le costó el puesto a Barros Esqueloto. Antes de ganarle a Bolivia, perdimos en Buenos Aires. Luego de haber conseguido el mismísimo resultado del viernes pasado en Santiago, un 0-0 con 10 hombres por la rápida expulsión de Robert Rojas, perdimos contra Colombia acá. Entonces, para una selección que se acostumbró a no hilar 2 partidos medianamente buenos, desde la matemática hoy es muy importante puntuar. Entonces, yo espero que Brasil asuma una postura similar a la que tuvo Uruguay en el Centenario. ¿Por qué? Porque eso hará que, sin necesidad de mecanizar tanto, Alfaro y sus dirigidos sabrán cómo dañar para que Paraguay tenga los 3 puntos. Porque ahí es donde tampoco quiero caer en una falacia. No es que en Uruguay nosotros nos fuimos a defendernos y punto. Paraguay tuvo las mejores situaciones y nuestra audiencia, que nos distinguió con los números que todo el mundo ya tiene disponible en las plataformas digitales, nos escuchó decir constantemente que Paraguay siempre estuvo más cerca de ganar y que Rochet trabajó mucho más que el gatito, que lo que hizo fue enfriar el encuentro. Lo que va a cambiar es que hoy capaz Gatito no va a enfriar tanto, porque vamos a tener un estadio lleno que va a buscar eso, y eso yo no le voy a parar a la gente. Y ayer era donde me distanciaba con lo de Bruno. Yo a la gente no le debo pedir cordura, la gente tiene que hacer que sea un infierno hoy. Desde la APF ya hicieron el tema de que nos lleven cartelitos y todas esas cuestiones. Entonces, desde el riesgo, justo recordamos ese partido. Y mira que vino con luminaria aquel Brasil, de Roberto Carlos, de Ronaldinho. Ese Brasil vino y le respetó a Paraguay. Y fue un 0-0 aburridísimo. El día del apagón, cuando nos fuimos, y ya que acá Ariel decía, con Maño yo te firmo, todos vamos a firmar. Entonces, allí es donde yo puedo acercarme a lo que era la postura de ustedes. En el sentido de, yo hoy quiero que el nivel de riesgo sea bajo. Porque yo entiendo, porque yo coincido cuando Fabio dice, el concepto terrenal no es un concepto nuestro, porque como dijo Ariel, nosotros no estamos en una posición para evaluar a otros. Es la propia prensa brasileña y los propios torcedores que silbaron a su equipo en Curitiba, a pesar de ganarle 1-0, que dijeron que este es uno de los peores Brasil o lo terrenal. También somos conscientes de eso. Pero yo lo que quiero es que no nos desviemos, no desenfoquemos lo que es el objetivo y el famoso. Alfaro suele hablar del partido largo. Y yo voy a aplicar eso en las eliminatorias. Estas son unas eliminatorias largas. Aunque hoy le ganemos a Brasil, todavía no nos vamos a un mundial. Ya creo que todos sabemos, si con un empate en Montevideo se generó esto, hoy se llega a ganar. Y sabes que hasta el partido de noviembre se va a vender, con estadio lleno. Ahora, yo a lo que voy es, si llegamos a perder, vamos a volver a foja cero, lastimosamente. ¿Por qué? Porque si perdemos van a decir, y claro, ustedes que endiosaron lo del viernes, ¿acaso no vieron que fue un partido de homenaje a Suárez? Lo que también debatimos en esta mesa. Y dijimos, lo de Suárez nos conviene porque, y se confirmó. Van a decir, no, se jugó lo del equipo suplente de Uruguay porque no le tuvo a Darwin, no le tuvo a Viña, no le tuvo a Piqueré, no le tuvo a Olivera, no le tuvo a Araujo. Van a volver todos esos fantasmas. Entonces, yo lo que creo es que esto es ir paso a paso. Se cumplió la primera mitad.
hoy me parece que el riesgo es grande en relación a lo que se ganó. ¿Se entiende? Esto que ganamos, lo que la misma gente le decía. Yo honestamente pensé que cuando liberaron los audios, Fabio iba a tener más apoyo. Tuvo más apoyo, pero no fue tan abrumado, porque yo creo que también la gente sabe, la misma gente que tiene euforia, la misma gente que el sábado fue a comprar la entrada y que no había comprado durante 2 semanas cuando se había habilitado, se fue porque hoy van a ir a presionar, van a querer aguantar todo lo que puedan, algún que otro exabrupto modo cancha, pero también son conscientes que si hoy perdemos, vamos a volver otra vez a la mala onda, vamos a volver a que van a tener que regalar entradas, porque volveremos a otro combo de 1 de 6. Y le repito a la gente, Garnero hizo 1 de 6 contra Chile y Colombia. Si vos me decís que Chile y Colombia era mucho más o era superior a un Uruguay-Brasil, yo te digo que no. Entonces mi análisis pasa por, antes del combo, yo te decía, para mí el piso es 2. Todo lo que venga, aleluya. Se consiguió ese 1. Si no hacemos 2, esto va a ser una continuidad. Se va a tener que rebuscarse como a veces son las conferencias de Alfaro para decir, no, pero acá vimos algo positivo. Yo te aseguro que si hoy no puntuamos, se va a mencionar que fue un homenaje a Suárez, que jugaron 6 suplentes, y todo eso se va a evitar si es que hoy puntuamos. Desde el punto, allí, con el famoso planteamiento inteligente, golpearle a Brasil, pero yo parto de la base de riesgo mínimo, punto asegurado, y después veamos. Más cuando Brasil está diciendo yo quiero que Paraguay me salga a presionar y que me deje espacio, como le dejamos hace 2 meses con Garnero y el propio Velázquez, de grandísimo partido en el Centenario. Yo creo que es el primero en saber, yo no quiero estar solo con el delantero del Real Madrid. Fabio no firma el empate. Vos firmás el empate entonces, al igual que nosotros. Claro. Muy bien. Creo que quedó muy claro de qué lado está Dani. Vamos con los ganadores que están llegando. A ver, ganadores, ganadoras. ¿Quiénes están llegando, muchachos, por favor? Adelante, un niño, espectacular. A ver, bien, me gusta. Abrí el micrófono, por favor. ¿Cuál es tu nombre? ¿Cómo te llamas? Guillermo Ríos. Hola, Guillermo, ¿cómo estás? Bien, ¿y usted? Sí. Guille, Sí. tenés ya la entrada ganada. Acá la gente de EFRI te va a entregar. Eso se retira de ABC, ¿verdad? Sí. Bueno, contanos, ¿cómo estás viendo la selección paraguaya y de qué club sos? Y estoy viendo al entrenador, un entrenador nuevo, fresco y con jugadores que falta un poco de rendimiento, pero seguimos así. Ah, muy con bien. la garra, Naldo. Me gusta, bien, bien. Tu micrófono. ¿De qué club vos sos? Olimpia. Olimpista. ¿Y vos no solés, perdón, ¿cuántos años tenés? 12. 12. ¿Vos nos solés escuchar a nosotros en la radio? Siempre. ¿Siempre escuchás? Sí. Ariel sabe de qué club es, ¿verdad? Sí. ¿De qué club es? No me acuerdo. No, dejémoslo ahí. Bueno, muchísimas gracias. Está anotado. Muchísimas gracias, Guillermo. A ustedes. Que disfrute el espectáculo. Tiene ya su entrada ganada. Bueno, ¿tenemos más gente? A ver, la señora que pase, por favor. A ver, una entrada más. A ver, adelante, señora, tome asiento, por favor. ¿Qué tal, señora? ¿Cómo está? ¿Qué tal, Bruno, Dani, Ariel? Acerca un poquito más tu micrófono, por favor. Un gusto conocerles. Muchas gracias. Todos los días escuchamos mi esposo y yo el programa. Trabajamos juntos y obligatorio es escuchar el programa de ustedes. Muchas gracias, señora. Sí. Bueno, con mucha antelación va a tener ya su entrada. Gentileza, por un lado, de la APF y de ESFRI, cubiertas. Muchísimas gracias por venir acá. Ya tenemos anotado el número de la señora. Los 3 últimos números de su cédula, señora. 611. 611. Sí, Norma Bueno. Peralta soy. Ya venía escuchando en el auto la radio. En el trabajo estábamos. En el trabajo y sí, y después mi esposo me dijo, tenés que inmediatamente ir, tenés que ir, vinieron. y me envió. Ah, muy bien. Gracias, Sí. señora. A usted, Muy un amable. gusto. A ver, la siguiente persona, por favor. Vamos con la siguiente persona. Ya no tenemos más entradas. Y no teníamos 4 entradas. Ahora ya no hay más personas que ganaron. Ok, perfecto. Bueno, vamos con Edgar. Y no sé, Fabio, manejamos ahí el tema. No sé si está Ángel de nuevo. A ver cómo hacemos, por favor. Fabio, ¿me escuchás?
Sí, te escucho, Bruno, te escucho. Acá estamos. Sí, vamos a ver si está otra vez Ángel enseguida, pero vamos a empezar con los bloques, ¿te parece? Sí, señor. Bueno, vamos con Edgar y ya estamos entonces con Obi los servicios. En caso de estreñimiento, la Felax, ¿qué es lactulosa? Es la solución inmediata y segura. Regula y corrige la evacuación intestinal. Apto para todas las edades. La Felax lo encontrarás en las principales farmacias del país. Representa y distribuye Bioethic Pharma. Ofertas toda la semana en El Cacique. Lunes, recargate con buenos precios. Martes, frutas, verduras y alimentos light. Miércoles, fiambrería, limpieza y alimentos de producción propia. Jueves, carne, pollo, pescado y productos a granel. Los fines de semana tiramos la casa por la ventana. Ofertas toda la semana en El Cacique. En Lucaregua e Itagua, El Cacique, si te conviene. AR Electricidad. Importa y distribuye lámparas LED Bull, tubos LED, llaves termomagnéticas, interruptores y tomacorrientes de la marca Sika. Avenida Fernando de la Mora, casi Cacique en Lambaré. Encontranos en Instagram como AR-Electricidad 90 y en Facebook como AR Electricidad SRL. Teléfono 0986-104-688. AR Electricidad, precio y calidad. Vuelve la albirroja, vuelve el aliento, vuelve el 50% de reintegro con la tarjeta de crédito Bueno Albirroja en locales adheridos durante los días que juegue la selección. Bueno Bank, sponsor incondicional de la albirroja. Entérate más en bueno.com.py. La noticia del fútbol internacional es presentada por Pechugón. A todos les gusta. Y empezamos a hacer el repaso de lo que va a acontecer el día de hoy con todas las eliminatorias sudamericanas. Tenemos los 5 partidos que se juegan en diferentes horarios. Y el partido de primer turno es el que vamos a tener entre las selecciones de Colombia y Argentina. 4:30 de la tarde de nuestro país, el partido que se va a jugar en el Metropolitano de Barranquilla. Arbitraje de Piero Massa de Chile. Colombia con Camilo Vargas, David Muñoz, Gerson Mosquera, John Lucumi y la presencia de, en este caso, Mujica en el sector defensivo. En la media cancha la presencia de Castaño junto a Ríos, junto a Arias y también la presencia de James Rodríguez, Luis Díaz y John Córdoba, el equipo de Colombia. El equipo argentino con Emiliano Martínez, la presencia de Nahuel Molina junto a Cristian Cuti Romero, Lisandro Martínez y Marcos Acuña, Rodrigo de Paul, Enzo Fernández, Alexis McAllister y Paulo Dybala, Julián Álvarez y Lautaro Martínez. Sin Messi, ya sin la presencia de Di María, Argentina se presenta para enfrentar a Colombia. En el otro partido que vamos a tener hoy, otro cotejo más que va a significar también un partido importante para ver cómo va la lucha de estos equipos. 17 horas para Ecuador ante Perú. La selección incaica se presenta en Quito de visitante después de su empate ante Colombia, la selección de Ecuador que viene de caer ante Brasil por 1-0. El otro partido que también se va a jugar a la misma hora es el de Chile ante Bolivia, la selección chilena que perdió ante Argentina, Bolivia que viene de golear a Venezuela por 4-0. En el Nacional de Santiago, 17 horas este partido. Y fuera de lo que es el partido de la albirroja, también tenemos el otro encuentro entre Venezuela y Uruguay que se va a jugar a partir de las 18 horas en Maturín. Este encuentro donde se presenta la selección venezolana después del duro golpe en El Alto, donde jugó ante la selección de Bolivia, y por supuesto la selección charrúa que viene de tropezar ante Paraguay. Perdió 2 puntos el equipo de Bielsa sin dudas en lo que fue la despedida de Luis Suárez. Este encuentro entonces 18 horas, ya vamos a hablar en el siguiente bloque de lo que tiene que ver con la selección paraguaya y su juego ante la selección de Brasil. La noticia del fútbol internacional fue presentada por Pechugón, deliciosamente natural. Pechumilas, crujientes, doradas, nutritivas y muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de venta del país. Pechugón, a todos les gusta. Pechugón, deliciosamente natural. Las llaves de tu casa propia las podés conseguir con Solar Banco, con los préstamos para vivienda, tu sueño y el de tu familia. Está cada vez más cerca. Asesorate ya llamando al 218-8000 o escribiendo al WhatsApp 021-218-8000. Con Solar Banco, sí se puede.
El bloque de la noticia deportiva destacada es presentado por Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo. Con la música de la albirroja, vamos hoy, que ya empezamos a prepararnos para lo que va a ser esta noche. Vamos Paraguay, es la gran oportunidad, repito. Vamos por la victoria ante la selección brasileña. El probable equipo de Gustavo Alfaro, prácticamente confirmado el equipo con Gatito Fernández en el arco, Gustavo Velázquez, Fabián Balbuena, Omar Alderete y Junior Alonso. La presencia de Damián Bobadilla en ese mediosector junto a Matías Villasanti y Diego Gómez. Arriba, la presencia de Miguel Almirón, Isidro Pita y Julio Enciso. El equipo de Brasil con Alisson, Danilo, Marquinhos, Gabriel Magaláes, Guilherme Arana. Medio sector con Bruno Guimaraes, la presencia también de André en esa media cancha junto a Lucas Paquetá. Arriba el tridente ofensivo, Rodrigo junto a Hendrik y Vinicius. Partido que va a arrancar a las 20:30 horas. Arbitraje de Andrés Matonte de Uruguay. En el bar estará Leodán González, también uruguayo. Entradas agotadas, a estadio lleno se juega el partido. Recordemos que hoy desde las 18 horas arrancamos con toda la previa de lo que va a ser el encuentro, con Bruno, con Dani, con el trabajo de todo el equipo de ABC Cardinal. Lo escuchamos a un histórico mundialista de la selección. En el 2000 le hizo un golazo a Brasil con la pierna que menos manejaba, que era la derecha, golazo de Jorgito Campos. Hablamos con él en el programa. A mí no me sorprendió el cambio por el tema de que yo lo conozco a Gustavo Alfaro, que me dirige a mí en Quilmes. Es un técnico bastante motivador y bueno, en esa época nosotros, un equipo chico como Quilmes, nos llevó a la Sudamericana. Y sé cómo trabaja y sé cómo encara todos sus... Trabaja con distinto realmente en la motivación. Él sabe que un club es distinto que una selección y en sus declaraciones, muchas de sus declaraciones se nota de la motivación que le está dando a los jugadores y que como dijo, no voy a ver ni un paraguayo que deje de correr, y eso es lo que está demostrando la selección en ese poco tiempo que le tocó jugar en un solo partido, y ojalá que hoy podamos rememorar lo mismo. El bloque de la noticia deportiva destacada fue presentado por Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo. El desgaste mayor del motor de tu vehículo es en el momento del arranque y calentamiento. En Castrol, por eso, para cuidar tu vehículo y tu inversión, creamos Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que están adheridas al motor, protegiéndolo por mucho más tiempo. Castrol Magnatec está en los mejores lubricentros del país. Usa Castrol Magnatec, un aceite inteligente, y anda tranquilo. No te quedes sin gas. Energy Gas llega hasta tu casa. Rinden más y son seguras. Pedí tu delivery al 021-728-9228 o al asterisco 457. También podés escribirnos al WhatsApp 0984-443-332. La instalación es gratuita. Tu solución rápida y confiable con Energy Gas. Facebook, Energy Gas. Instagram, Energy Gas-PY. Regimiento 8, marca líder en seguridad contra incendios en el Paraguay. Extintores para todo tipo de fuego, mantenimiento y recarga, seguridad industrial, señalización. Encontranos en nuestras sucursales o www.regimiento8.com.py. Comenzamos la semana con todo, y qué mejor que disfrutar estos días con un delicioso choripán. Y si buscas el sabor único que te gusta, ¿sabes cuál es? Chorizo parrillero Upisa. Sorprendete no solo con su sabor, sino también con una experiencia única de variedad y calidad desde el origen. Upisa, probaste, te gusta. A ver, volvemos. Muy bien, estamos de vuelta. Vamos con esa música de la albirroja, nos vamos hasta la concentración de la albirroja, hasta Ipané. Ahí está nuestro compañero Ángel Elián, nuestro móvil EFRI. Ángel, te escuchamos con mucho gusto. Adelante, Ángel. Muy buenas tardes, Bruno. Saludos para todos. Efectivamente, aquí desde Albiroga, desde donde a las 17:30 puntualmente va a salir el bus
de la selección paraguaya rumbo al Defensores del Chaco, y como ya lo anticipábamos hace rato, va a pasar por el mítico Mercado 4, realizando todo este trayecto, 30 kilómetros aproximadamente hasta el recinto de Sajonia, va por la avenida Fernando de la Mora, Rodríguez de Francia, Tomás Colón, Carlos Antonio López, y después ya doblando hacia el sector izquierdo en la calle de Llanas y Mayor Martínez para dirigirse al vestuario local del Defensores del Chaco. Muy lindo ambiente acá, Bruno, compañeros audiencia, la gente que pasa sobre la ruta Villeta, deja sus bocinazos también, y por supuesto demuestra un poco, a esta altura ya podemos hablar del fenómeno Gustavo Alfaro, ¿verdad? Porque uno dialoga con los hinchas, justamente aquí tengo a dos, uno de ellos jugador de la selección paraguaya sub-17, uno dialoga con ellos y realmente percibe eso, lo que genera el nuevo técnico de la selección paraguaya. Aquí me voy a acercar a un señor también que está acá. Señor, ¿cómo le va su nombre? Vivo para ABC Cardinal. Gracias por tu espacio. Pedro Neria Valle Molina. ¿Usted es de aquí del Pané, pariente, familiar de algún jugador? Soy fanático nomás, vine a ver lo que es acá Albiroga, y soy de Guarambaré, pero vivo en San Lorenzo. San Lorenzo. Vino entonces, realizó ese trayecto de Guarambaré hasta acá por amor a la selección paraguaya, para ver cómo salen también. Cuéntenos usted, ¿cómo está viendo a la selección paraguaya? Ya lo pudo escuchar al nuevo técnico, ¿qué le transmite el señor Gustavo Alfaro también, al hincha? Sí, muchas gracias. Como fanático estoy acá viendo la primera vez que vengo acá y me emociona un poco, ¿verdad? Lo de Gustavo Alfaro, el técnico, creo que está leyendo bien el libro, como se dice, quiere tomar otra vez lo que es Paraguay, a pesar de que ya no vamos a jugar a lo mejor a los centrazos, porque tenemos jugadores fabulosos, tenemos jugadores en la Premier, en la mejor liga del planeta, como se dice, y creo que estamos bien, y el técnico sí transmite confianza, transmite mística, y eso me alegra. ¿El hincha hoy quiere ganarle a Brasil o se conforma con un empate? No, tenemos que ganar sí o sí, como sea, dice, somos locales y creo que tenemos material bélico para ganar, ¿verdad? ¿Qué le transmite Alfaro cuando habla en conferencia de prensa? ¿Siente algo distinto con relación a los otros técnicos, los que estaban antes? Sí, claro que sí, muy distinto a lo que fueron los anteriores técnicos, ¿verdad? Alfaro en sus palabras transmite mucha confianza, mucha mística, y creo que eso le motiva a los propios jugadores y también nos motiva a nosotros como público, ¿verdad? Muchas gracias, señor. Ahí estaba entonces uno de los aficionados aquí en Albiroga, Bruno. Con relación al equipo, a estas alturas podemos hablar que ya está prácticamente confirmado. Justamente recién llegaba hasta aquí, nos saludaba el papá de Julio, en sí se venía a acercarle algo a la joya también con su mamá, que llegan hasta aquí, hasta la concentración. Y con relación al equipo, dos variantes, las dos obligadas, el ingreso de Valbuena por Gustavo Gómez en la saga central, el capitán de la selección paraguaya, que quedó fuera por acumulación de tarjetas, y la incursión también de Matías Villasanti por Andrés Cubas. Aquí estamos escuchando ya también las sirenas, empiezan a llegar los efectivos de la Policía Nacional hasta Albiroga. Estimamos que para eso de las 17 aproximadamente ya va a empezar a cambiar el marco aquí. Por ahora no hay muchos hinchas, pero salvo este señor, pero creo que para la hora del partido va a haber una buena cantidad de público aquí en Albiroga. Bueno, perfecto, muchísimas gracias. Brasil, ¿cuáles son sus fortalezas y debilidades, muchachos? Edgar, un momentito, y estamos analizando también a la selección de Brasil. Lactolanda sigue obteniendo premios en esta oportunidad. Lactolanda ganó la primera edición de los premios Top Seller, otorgado por la Cámara Paraguaya de Supermercados, como la marca más elegida del año en las 4 categorías premiadas del rubro lácteos. Tu equipo se quedó con el campeonato y vos con el dolor de rodilla. Ello Puisu Pesquitadol Gel. Su acción eficaz y segura te brinda un alivio total. Para cada dolor hay un Quitadol, no te olvides. Ello Puisu Pesquitadol es de Lasca, nuestra calidad de su seguridad. Venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. Descubre Atlántico Shop, tu tienda de electrónicos de confianza. Ofrecemos una amplia selección de productos de última generación a precios competitivos. Además, podrás pagar en cuotas sin intereses con los bancos Interfisa, Financiera Paraguayo-Japonesa y GNB. Y no te pierdas el $5 de descuento en tu primera compra online. Visítanos ahora en nuestro sitio de e-commerce y aprovecha increíbles ofertas.
Y llegó la promo de Santa Elena que te premia con un espectacular 0 kilómetro, viajes al Caribe, Play 5, millones en efectivo y muchas botellas de regalo. Participa enviando un SMS al 44405 con las letras SH y el número del lote de tu botella y gana con Vinos Santa Elena. Santa Elena, calidad y confianza desde 1942. Asistencia Médica San Sebastián, medicina prepaga, planes familiares, empresariales, institucionales, adultos mayores, maternidad. Teléfonos 675-591 y 0983-100-844. Sanatorio San Sebastián, desde el 2007 cuidando la salud de tu familia. Las cubiertas Exbri son sinónimo de calidad y precios insuperables. Sin importar el tipo de camino que recorras, Exbri tiene la cubierta ideal para vos. Para los que recorren las rutas transportando cargas, nuestra línea de cubiertas para camiones. Y para los que buscan confort e innovación, una gran variedad de cubiertas de paseo. Las cubiertas de tu vehículo deben ser Exbri. Elegí Exbri y llega más lejos. Exbri en las mejores tiendas del Paraguay. Bueno, vos sabés que Dani, Ariel, Fabio, me están pasando imágenes en perfectas condiciones del Defensor del Chaco, porque hubo una publicación de un periodista argentino, pero en realidad es fake news, una noticia falsa, que mostraba una humareda muy densa, que no se veía prácticamente el Defensor del Chaco, y ahora me acaban de enviar, es más, estoy levantando en las redes sociales, y está todo en perfectas condiciones. El partido se juega hoy y no hay ninguna humareda en el Defensor del Chaco, gracias a Dios. Sabemos que el ambiente, el aire no es igual, eso es categórico, pero la humareda tal que mostraron en esa fotografía no es real, simplemente para la tranquilidad también de la gente. Bueno, con respecto a Brasil, debilidades y fortalezas. Yo creo que las debilidades son más visibles, ¿no? En materia de fortaleza, creo que son sus individualidades. Es un equipo que independientemente al trámite del encuentro, se puede conectar, se puede inspirar y te pueden dañar. Quizás el mejor jugador que pueda sintetizar este concepto es Vinicius. Yo creo que su parte de la debilidad es que se desconectan constantemente. Cuando ayer Danilo, el capitán, dijo, y nosotros perdimos tiempo desde la eliminación en Qatar. Esto de traer técnicos, jugadores, más o menos con Dorival, y utilizaron la plataforma de la Copa América. Y creo que ese es un buen partido para decir que hasta el 1-0 de Vinicius, que es una gran jugada, el partido estaba parejo. Pero después de ese gol vienen los errores insólitos, ¿no? Lo de Rodrigo Morínigo, lo de Fabián Balbuena. Entonces creo que Alfaro no tendrá que recurrir demasiado al archivo. Le muestra un partido hace 2 meses y medio y le dice, muchachos, miren cómo jugaron los primeros 30 minutos y miren cómo se desmoronaron. Muchos de los jugadores, tanto de un lado como del otro, estuvieron en aquella jornada en Estados Unidos y que volverán a chocar. Aquella vez recuerdo, y Ariel se va a acordar porque lo había visto en ese Brasil-Costa Rica, le dije, mira interesante este Savinho que ahora está en el Manchester City y no va a jugar. Aquella vez recuerdo que era Savinho por derecha, Vinicius por izquierda y Rodrigo jugó de falso 9. Paquetá con Guimaraes y João Gómez había sido el trío de volantes. Hoy va a ir Hendrik de 9 y va a Rodrigo, que justamente había dicho que no le gustaba jugar en esa posición de centro delantero. Entonces su fortaleza pasa a que con las individualidades te puedan romper, que lo que colectivamente está en baja te puede hacer creer. Paraguay, repito, primera media hora interesante y después se desmoronó. Creo que allí se sintetiza un poco lo que significa este momento de Brasil, que viene como rival de Paraguay, y lo que marcabas, igual, o sea, las indicaciones que si por allí no hay necesidad que no lleven a los niños, el tema de utilizar tapabocas N95, y habrá que ver si esto incide o no en algún momento del partido, pero por lo menos desde lo que es el calor o desde la humedad, esos factores no, veremos cómo se comporta esto que
tiene en vilo al país. Nos vamos con Jorge Luis Campos, el histórico jugador que en el 2000 había marcado aquel golazo frente a Brasil para la victoria 2-1, analizaba el momento de Paraguay. Nos reencontraremos a las 18 con la previa, pero ya antes Ariel va a estar con Ancho Perfil, con Diego, con Leti, con Víctor Ríos. Muchas gracias, Fabio, muchas gracias a Wilson, muchas gracias a Nico, muchachos ahí. Nos vamos con Jorge Campos, entonces muchas gracias, Fabio, un fuerte abrazo, ¿sí? Gracias, un abrazo, Bruno. Fuerza Paraguay. Fuerza Paraguay. No me sorprendió el cambio por el tema de que yo lo conozco a Gustavo Alfaro, que me dirige a mí en Quilmes. Es un técnico bastante motivador y bueno, en esa época nosotros, un equipo chico como Quilmes, nos llevó a la Sudamericana. Y sé cómo trabaja y sé cómo encara todos sus partidos, entonces es lo que nosotros estábamos buscando y encontrábamos con el partido contra Uruguay. ¿Y cómo trabaja Alfaro? ¿Qué de distinto para vos mostró Paraguay en relación a ese equipo de la Copa América y en relación a ese equipo que hasta antes de Uruguay jugó la eliminatoria, Jorge? Sí, trabaja con distinto realmente en la motivación. Él sabe que un club es distinto que una selección y en sus declaraciones, muchas de sus declaraciones se nota de la motivación que le está dando a los jugadores y que como dijo, no voy a ver ni un paraguayo que deje de correr, y eso es lo que está demostrando la selección en este poco tiempo que le tocó jugar en un solo partido, y ojalá que hoy podamos rememorar lo mismo. ¿Crees que el planteamiento se va a diferenciar mucho de lo que fue Montevideo o que será muy pero muy similar? No, yo creo que va a ser un poco similar, porque Gustavo no cambia mucho su forma de jugar. Sí, lo que va a cambiar es el ambiente. Se espera un lleno total después de mucho tiempo en el Defensor del Chaco, y yo creo que eso lo va a motivar a los jugadores y va a demostrar que Paraguay puede ganarle a Brasil. Cuando terminan un entrenamiento te llama, te dice: Jorge, ven un rato, quiero hablar contigo. Si mira, esto va a estar así, puede pasar esto, si se va a lateral, en el caso del Chicho, seguirle hasta ahí. Ya tácticamente se trabaja eso, ¿verdad? Pero aparte de, por ahí, si quiere recalcarle a uno en especial, lo llama y lo motiva. Pero son 3 minutos lo que se tiene un ratito retenido ahí, una conversación como cualquiera, como cualquier otra, pero es clase de técnico y realmente es muy, muy motivador y bueno, ojalá que hoy podamos ver esa motivación dentro de la cancha. Jorge, ¿y vos cómo crees que Brasil va a venir a jugar? Porque mucho de repetir o no lo de Montevideo tiene que ver, porque allá sabíamos que Uruguay iba a salir a atacar. Acá la gran pregunta, inclusive los propios brasileños se hacen, es cómo va a salir Brasil, y Brasil mismo quiere que Paraguay salga más. Y según tu experiencia y apelando un poco a aquella jornada histórica del 2000, ¿cómo vos crees que Brasil va a salir a jugar contra nosotros esta noche? Bueno, según me están diciendo gente, o sea, la prensa especializada, que es la peor Brasil la peor versión de Brasil de todos los tiempos. Yo no creo que sea tanto así. Y Brasil va a venir a jugar como Brasil, como siempre jugó, está acostumbrado a desenvolverse en un escenario como como el que va a ser hoy seguramente en el Defensores. Pero yo creo que no hay que tenerle miedo, sí, respeto como a todos los otros equipos que vienen a jugar acá. Y de acuerdo a eso depende de cómo se va desempeñando el juego, si atacar más. Yo creo que vamos a tener más recuperación en el medio de la cancha, está con Villasanti y Gómez en este caso, y bueno, ojalá que Paraguay pueda recuperar alta la pelota y poder causarle daño al equipo brasileño. Jorge, entonces, ¿no crees que Paraguay salga a asumir demasiado decididamente el protagonismo y que presione en zona alta a Brasil? No creo que vaya a presionar